Bajo el Banzo. Un podcast de Voces de Cuenca, presentado y dirigido por Lucio Mochales. Desde Bodeguita Capuz, con la colaboración de Eurocaja Rural, Autoprima, concesionario oficial Mercedes-Benz, Royal Bliss, Autozeta, concesionario oficial Kia, Bodegas Barbadillo con Vega Real y Manzanilla Solear, Sanitas, Romate, Brandy de Jerez, Grupo Parma, Bodegas Marqués de Griñón, Grupo Pinturas Coes, Diputación Provincial de Cuenca y Ayuntamiento de Cuenca. Muy buenas a todos. Alcanzamos el ecuador de esta serie de programas, de esta serie de 5 programas. Este es el tercero. Y quiero empezar dando las gracias. Yo llevo dando las gracias desde que empezamos el programa, pero es que no me queda otra y además lo hago muy gustosamente. Lo primero, debo dar las gracias a la gente que viene al programa, porque todos los días el salón está lleno y la verdad es que es de agradecer que haya gente acompañándonos aquí, porque bueno, pues uno está más arropado y además conforme va pasando el tiempo y va terminando la jornada laboral, pues se van incorporando más y al final la verdad es que se genera un ambientillo aquí en la Bodeguita Capuz muy chulo y bueno, pues yo lo estoy disfrutando mucho. Y luego tengo que dar las gracias también a todos los que estáis viendo o escuchando el programa. Yo la verdad es que me estoy quedando bastante alucinado porque, bueno, pues no sé, no esperaba sinceramente unos números como los que está teniendo el programa. Estamos superando sobradamente bueno, pues las 3.000 personas, tanto en vídeo como en audio, que ven cada semana el programa. Esto es un mérito, porque aunque en Cuenca hay mucha afición a la Semana Santa, pero este es un programa que dura más de hora y media. Escucharlo entero o verlo entero, bueno, pues requiere atención y requiere dedicarle tiempo. Y bueno, pues es que el primer programa está a punto de alcanzar ya las 4.000 visualizaciones y audiciones y el segundo programa va por el mismo camino. Yo la verdad es que bueno, tengo que dar las gracias, ya digo, a todos los que estáis viendo u oyendo cada semana el programa. Esta tarde tenemos una nómina interesante en el programa, ¿no? A mí ya sabéis que no me gusta darle demasiado boato al programa y que sea demasiado solemne, pero también me gusta, al menos uno de los programas de la serie, intentar tocar temas, digamos, más profundos, ¿no? Y esta tarde va un poco de eso el programa. Vamos a tener una tertulia en la que vamos a hablar de la Semana Santa como fenómeno en letras mayores, ¿no? Fenómeno religioso, fenómeno social, fenómeno antropológico, fenómeno estético, en fin, cómo en una sociedad tan secularizada como esta, una celebración como la Semana Santa se encuentra indiscutiblemente en los máximos de su historia, ¿no? Que es una cosa que es un contrasentido, pero que es una evidencia también, ¿no? Y luego voy a tener una entrevista, aunque no sé si llamarlo entrevista, porque estuvimos hablando Paco y yo de que a mí me gustaría que esto fuera más bien una charla, ¿no? Y que yo le iba a preguntar cosas a él, pero si él me tenía que preguntar cosas a mí, pues que lo hiciera también, ¿no? Porque además es como lo solemos hacer normalmente cuando nos tomamos un café o una caña o lo que sea hablando de Semana Santa. Paco Moraleja va a estar en la entrevista y, bueno, para quien no lo conozca ya haré una pequeña introducción antes de que comencemos. Y bueno, pues inmediatamente vamos a esa primera pausa que hacemos antes de reorganizar el programa y comenzar con la entrevista y enseguida volvemos. Estás escuchando Bajo el Banzo. Desde Bodeguita Capuz. Voces de Cuenca, el periódico de los conquenses. Únete al líder de la prensa escrita de Cuenca. Más de 1,5 millones de páginas vistas al mes. Información rigurosa y veraz, con la inmediatez y el alcance del mundo digital. Voces de Cuenca. Una repetición más. Vamos, va, una más. ¿Tus ahorros están en forma? Es el momento de sacar tus ahorros del colchón y ponerlos a trabajar. Con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural, entrenamos tus ahorros para que saques el máximo rendimiento. ¡Muy bien! ¡Eso es! Toda la información en nuestra web y en nuestras oficinas. Pon en forma tus ahorros con los depósitos a plazo fijo. fijo de Eurocaja Rural. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. ¡Muy bien! ¡Eso es! Toda la información en nuestra web y en nuestras oficinas. Pon en forma tus ahorros con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
Alerta, precios especiales en Mercedes Autoprima. Ven a nuestro concesionario o visita nuestra web mercedesautoprima.es y descubre nuestro amplio stock Mercedes-Benz al mejor precio. Toda la gama Mercedes con entrega inmediata. No esperes más. Tu nuevo Mercedes te está esperando en Autoprima. Travesía de la Cruz Roja sin número, Cuenca. Bajo el Banzo. Disponible todos los jueves a partir de las 13 horas en vocesdecuenca.com. Bodeguita Capuz. Sabores tradicionales con las mejores materias primas. Esmerado servicio. Ambiente nazareno. Esta Cuaresma y esta Semana Santa, ven a Bodeguita Capuz. Calle Alonso de Ojeda 22. Teléfono de reservas 969 17 26 52. 969 17 26 52. ¿Qué es mejor que un Kia seminuevo? Un Kia seminuevo certificado con disponibilidad de etiquetas 0 y eco. Aprovechen los días Kia seminuevos certificados del 22 al 26 de febrero con descuentos especiales. Financiando con Kia Finance a través del Banco CTLM. Ven a AutoZ, concesionario oficial Kia en la provincia de Cuenca, o visítanos en autoz.es. Asiste a la grabación de Bajo el Banzo. Cada miércoles desde el 21 de febrero y hasta el 13 de marzo, a partir de las 19 horas en Bodeguita Capuz. Entrada libre hasta completar aforo. Y recuerda que el último programa se graba el martes 19 de marzo a la misma hora. En Sanitas apostamos por la medicina personalizada y para el año 2024 queremos seguir avanzando en mejorar la calidad de vida y el tratamiento para nuestros pacientes. Por ello ampliamos nuestras coberturas para seguir ofreciendo a nuestros clientes la mejor y más innovadora medicina en cuanto a prevención, diagnóstico y tratamiento de la salud. Te ayudaremos a encontrar el seguro de salud que mejor se adapte a tus necesidades. Sanitas, visítanos en la calle Hermanos Becerril 14. Llámanos al 969 04 97 37 o escríbenos a fcuenca@sanitas.es. Hay una palabra que en su idioma tiene 1000 sentidos. Porque cuando tú dices adoptar, ellos entienden salvar, querer, compartir, amar, disfrutar, vivir. Si estás pensando en tener una mascota, hazlo con sentido. Adopta. Albergue Provincial de Animales, en el Camino del Terminillo, junto a la depuradora. ¿Vienes? Más info en alberguedeanimales@dipucuenca.es. Diputación Provincial de Cuenca. Hazlo con sentido y adopta. Solo hay un camino. Turbo, eres parte imprescindible de la procesión Camino del Calvario. Respeta el rito de las turbas y colabora en que el resto de turbos también lo respeten. Porque para mantener la tradición, solo hay un camino: devoción y respeto. Es un mensaje de la Junta de Cofradías, Ayuntamiento de Cuenca, las Turbas de Cuenca y las Hermandades de la procesión Camino del Calvario. Bajo el Banzo. Lucio Mochales. Retomamos Bajo el Banzo. Como digo, el tercer programa de esta serie de 5, así que pues superamos el Ecuador y ya digo, pues muy contentos por el recibimiento y la respuesta que estáis teniendo todos con el programa. Muchas gracias de nuevo. Comentaba antes un poco a la pluma que la entrevista de hoy va a ser con Francisco Moraleja, Francisco Javier Moraleja Izquierdo, que es como se llama él, aunque todos lo conocemos como Paco. Y Paco pues será de las personas con las que más he hablado yo de Semana Santa en mi vida. Desde hace muchos años, desde hace más de 30 años que nos conocimos, hemos hablado mucho de Semana Santa. Hemos discutido mucho de Semana Santa. Probablemente es la persona con la que más he discutido yo sobre Semana Santa también, Paco, ¿verdad? Puede ser. Algunas veces, sí. Aunque en realidad tenemos opiniones muy parecidas, pero no sé por qué, de vez en cuando, pues, en fin. Y Paco es un ejemplo de precocidad en esto del mundo nazareno, porque con poco más de 20 años fundó una hermandad junto con unos cuantos compañeros de la Facultad de Derecho del Colegio Universitario Cardenal Gil de Albornoz, y con menos de 30 años era miembro de la Comisión Ejecutiva de la Junta de Cofradías, primero secretario y luego vicepresidente. Luego tuvo también una época un poco de distanciamiento y tal, pero sigue siendo una persona muy apegada a la Semana Santa. Buenas tardes, Paco. Hola, Lucio.
Lo primero que te voy a preguntar es si me vas a decir la verdad en todo lo que te pregunte. O te vas a guardar algo así. Hombre, que diga usted la verdad o calle para siempre. No, digo, no sé. Yo, desde luego, si me preguntas algo, lo más probable es que a lo mejor no te diga la verdad al 100%, pero bueno. Es que ahora se miente mucho. Ya sabes tú que está de moda. Lo normal es mentir. Es raro, que cuando haces una entrevista la gente te diga la verdad al 100%. Pero no sé. Bueno. Como te decía, creo que sí. Yo creo que esto sea una charleta, más que una entrevista formal. Porque ¿Quién me irás a preguntar por esto de la No, verdad? que va, no. Con lo que vaya surgiendo, si tengo pocas cosas apuntadas. Pero decía que querías que fuera un poco una charleta también, porque a mí es que se me hace raro entrevistarte, para que no nos engañemos. Porque, en fin, a otras personas, pues sí, oye, no tienes tanto contacto con ellas, pero contigo es más difícil. Y sí quería que estuvieras en Bajo el Banzo porque tú has participado pues desde el comienzo de la emisión de Bajo el Banzo, en la cadena SER, en el año 1997. Desde entonces yo creo que no ha habido ningún año que haya faltado a los programas. Pero sí quería pues que habláramos un rato distendidamente los dos. Y sobre todo un poco de esa trayectoria y de las cosas que tú has hecho dentro de la Semana Santa, porque probablemente mucha gente que es muy joven ahora no conozca aquello, incluso no tenga ningún recuerdo o no haya leído o no tenga conocimiento de todas esas cosas. He comenzado diciendo que con poco más de 20 años fundaste una hermandad. Bueno, yo solo no me refiero... No, tú no. Claro. Pero no podía tener aquí a los 7 magníficos que iniciaste la hermandad. La fundamos en un principio entre 7, 8 personas, me parece. Sí que éramos amigos. En común estábamos estudiando en el colegio universitario y fue la hermandad del bautismo. Bueno, eso es de lo primero. Sí, fue lo primero. Porque con 20 años no vas a llegar con 19 o con 15 a... Pero sí. Cuéntanos la anécdota. Fue en el año 87. Cuéntanos la anécdota del llavero, Paco. Pero es que la anécdota del llavero... Claro, lo que pasa es que eso fue... Es que es una tontería, porque, claro, el comienzo es un poco prosaico y tampoco... Eso demuestra... pues eso es lo que quiero que me cuentes. Pero eso demuestra que... Eso demuestra que lo que aparece en las actas muchas veces pues hay que matizarlo, o por lo menos... Bueno, la fundación de la hermandad resultó de una conversación de bar, en realidad. No como la fundación en sí, sino el inicio de la conversación. A mí se me cayeron las llaves al suelo y en las llaves iba un llavero del descendimiento, que en ese momento era una novedad, porque no había llaveros de hermandades. No había merchandising, entonces no existía. Claro, eso, no había. Entonces sería de los únicos que hicieran, de los pocos. Estamos hablando del año 86, mayo, una cosa así. Bueno, empezamos a hablar de Semana Santa. Tú tenías 20 años, porque tú eres del 66, ¿no? Sí. Para que la gente contextualice un poco de qué va. Una noche de mayo, una cosa así. Y la verdad que era una conversación desenfadada entre, pues esto me parece bien, esto me parece mal, lo típico. No tendríamos suficientes tópicos en la noche para seguir repitiendo, porque tenemos una base de tópicos. Y al final, pues la noche transcurrió y nos fuimos. Lo que pasa es que Antonio López Garrido, al día siguiente, nos llama por teléfono y dice, vamos a quedar en el Torremangana. Bueno, sí. Muy bien. ¿Y para qué? Dice... ¿Tú ya no te acordabas? No, yo no me acordaba. Okay. Bueno, no me acordaba. A ver, sí me acordaba, pero yo no tenía... No sé, no... Yo creo que aquello fue porque él lo dijo, lo soltó así en medio de la conversación y luego nos cita... Pero él que dijo, vamos a fundar una hermandad. Sí. Y yo me digo, ¿una hermandad para qué? Dice, pues lo que hablamos anoche. Digo, sí, pero hablamos tantas cosas, podíamos hacer otra cosa, no sé. Podíamos haber, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y a partir de una reunión en el Torremangana, que luego en el acta fundacional pone que reunidos en el domicilio del secretario de entonces, que era Hernández Cofrades Julián, claro, en algún sitio te tienes que reunir para darle forma al acta fundacional, no te vas a poner reunidos en el Torremangana, así lo podemos haber puesto. Pero sí, nos pareció más formal, para que veas. Recoger el acta, el domicilio del primer secretario, Diego Jiménez. ¿Y a raíz de ahí? Bueno, sí, a partir de ahí la Junta de Cofradías tenía unas... Es que no es como ahora, la Junta de Cofradías, bueno, por lo menos tampoco se han fundado muchas hermandades ahora, pero la Junta de Cofradías estipulaba una serie
de condiciones que tenía que reunir esa futura hermandad, si es que se aprobaba por la Junta de Cofradías y por el señor obispo. Tenías que presentar unos estatutos tipo, tenías que presentar un libro de hermanos separado del libro de hermanas, porque iban libros separados. Tenías que presentar un boceto del paso procesional y el autor. Tenías que explicar por qué elegías no sé, el misterio correspondiente o la imagen correspondiente, el hábito, bueno, el lugar de procesión, etc. Una serie de indicaciones que el presidente entonces, don Santos, que en paz descanse, nos entregó y simplemente no dio su opinión. Bueno, sí, esto es lo que tienen ustedes que presentar. Bueno, es que don Santos no era de dar mucho su opinión. No. Era un hombre bastante indescifrable. Te enterabas de lo que pensaba luego a los 2 o 3 años. Eso era así, ¿verdad? Sí. Parecía... Era todo un personaje. El oráculo de Delfos algunas veces. Para quien no lo recuerde, don Santos Saiz fue un personaje que ya ha fallecido, además murió en la pandemia, desgraciadamente. Fue párroco de El Salvador durante muchos años, pero también fue presidente del Cabildo Catedralicio, fue deán de la Catedral. Y presidente de la Junta de Cofradías. Claro, y fue presidente de la Junta de Cofradías cuando la Junta de Cofradías no tenía presidente seglar, sino que tenía siempre un presidente eclesiástico. El obispo nombraba al presidente y no había elección. No había elecciones y al resto de la junta directiva de la Junta de Cofradías. Y don Santos Saiz fue durante, casi 20 años, ¿no? Yo creo. Don Santos, es que no me acuerdo de la fecha. No, pero muchos años. Pero don Santos fue el último presidente eclesiástico nombrado por un obispo directamente. Lo nombraba don José Guerra Campos. Era un hombre de... Y todos los cargos directivos de la Junta, sea la mesa, lo que se conoce como la mesa o la comisión ejecutiva ahora, eran nombrados por el señor obispo. Entonces, ese nombramiento a propuesta del presidente muchas veces, porque a mí me nombró secretario, claro, me pasó lo mismo que cuando Cabañas, por desistimiento, me dijo, no me hacéis caso de que me quiero, pues ya no subo más. Entonces Cabañas dejó de subir. Entonces, ¿quién redacta las actas? Pues me dijeron a mí, que estaba ahí de representante de la Hermandad del Bautismo, y ya Lucas se enfadó. Bueno, no se enfadó, sino que estaba allí, todo el mundo dijo... Bueno, vamos a ver, si este, ¿qué hace? Pues por lo menos con los nombres, porque si este no va a venir y Villanueva no quiere redactar las actas, Villanueva era el vicesecretario. Luis Villanueva, sí. Y Luis Villanueva achacaba problemas de audición. Total, que al final... que llegó el nombramiento de Guerra Campos. Luego ya, a partir del estatuto que se pone, que votan las cofradías, presentado por José Miguel Carretero y Antonio Pérez Pinós, en una serie de enmiendas, un proceso bastante largo. Ya se elige al presidente. Luego ya ha tenido tantas reformas que no sé cómo está ahora, pero vamos. Hubo una época de transición en la que hubo un primer presidente seglar designado por el obispo, que fue Antonio Pérez Valero, ¿te acuerdas? Primero fue Antonio Pérez Valero y luego se acometió la reforma de los estatutos. Pero no me acuerdo cómo que fue. Sí, Antonio Pérez Valero fue el primer presidente seglar de la Junta de Cofradías, pero fue nombrado por el obispo. Sí, claro. Entonces fue nombrado por el obispo junto con el resto de la mesa y ahí fue cuando se redactaron unos nuevos estatutos. Un proceso constituyente, me refiero. Y después de esos nuevos estatutos fue cuando se convocó la primera elección y salió elegido Manolo Calzada. No, salió. ¿No? Sí, Manolo Calzada. Sí, yo creo que fue cuando ya... No sé si... Bueno, está por ahí José Miguel Carretero, que va a estar en la tertulia. Bueno, José Miguel Carretero, como es un ordenador viviente, seguro que nos aclara el tema. O sea, que ya luego se lo consultamos. Bueno, sí. Hay que ir apuntando. Bueno, ya no me acuerdo de en cualquier caso, tú con menos de 30 años entras en la Junta, en la Comisión Ejecutiva, o como se llamara entonces, la mesa, la Junta Directiva de la Junta de Cofradías. Además, en un momento de enorme eclosión de la Semana Santa, porque hay que recordarle a los que son más jóvenes que sobre todo a raíz del famoso 50 aniversario de la restauración de los desfiles procesionales, que se celebró equivocadamente en el 90. En el 90, perdón. Aunque se debía hacer en el 91, pero bueno, se hizo en el 90, da igual. A partir de ahí hubo una enorme eclosión de la Semana Santa en general. Entrasteis vosotros y empezaron a entrar... Sí, porque en el 90 fue el año que salió por primera vez el bautismo. Y la primera vez que salió en representación fue la procesión del Lunes Santo, esa famosa procesión que se hizo, que se quería haber hecho con el Nazareno de Sisante, pero que al final terminó haciéndose con un recompuesto que no venía a cubrir la filosofía de aquella procesión, que era el Extremo de la Catedral, la Dolorosa de Sotos, no sé yo, aquello, y luego el Cristo del Amparo. Sí.
que asistió el presidente de la Junta de Comunidades, Raquel Aparicio, bueno. En aquel famoso gasto, gasto pantagruélico, en el Serranía, el gasto del millón, que se hizo un gasto que dicen que costó un millón de pesetas de la época, que es una cosa bárbara. Era muy divertida. Bien, ese año sí que salió salió la representación, el guión y los dos hermanos mayores de la Hermandad del Bautismo. Fue la primera vez que salió detrás del guión de San Juan Bautista, porque salía el martes santo ya. Por eso salió en la procesión del lunes. ¿Costó mucho trabajo convencer al resto de hermandades? Sí, era difícil. En un principio parece que no, pero la Junta en ese momento era muy conservadora, no poco abierta, sino tener en cuenta, hay que tener en cuenta que es la primera hermandad que se funda desde la fundación de la Hermandad de la Verónica. Claro, es que vosotros estamos hablando de los años luego algunas 60. más, Entonces, claro, luego llegó la negación de San Pedro. Claro, luego María, cayeron en cascada debido a esa eclosión, pero el bautismo nace como hermandad después de un periodo largo en que la última fundación fue la Verónica de Jueves Santo, me parece. Sí. O sea, prácticamente 30 años, ¿no? Casi 30 años. Sí, casi 30. Sí, pues la Verónica es de los 60, ¿no? Claro, entonces, y de la incorporación de pasos, bueno, pues habían incorporado nuevos. Claro, eso es lo que hizo que el primer paso fuera de Marín. Pero el último, yo si mal no recuerdo, el último paso incorporado a la Semana Santa sustituyendo otro fue el Huerto de San Antón, en 1966, que sustituyó al antiguo, que está en San Clemente, y lo realizó la imagen, bueno, la de Federico Cuyao Varela. Luego ya la cena, que fue después, pero ya hubo pasos. Entonces hay que rectificar esto. La cena fue. Antes fue el descendido de Marco Pérez. La hermandad, claro, pero la cena fue la hermandad que se incorporó después de la Verónica de Jueves Santo. Claro, la cena. Lo que pasa es que, claro, contamos la cena como una hermandad que ya estaba, o por lo menos el paso que se recupera, salía antes de la Guerra Civil. Entonces, claro. Pero la cena, que fue en el 80 Pero era una época, aparte de hermandades, era una época en la que había muchas incorporaciones, porque se incorporó el auxilio, se incorporó el encuentro. Sí. Se cambiaron algunas imágenes, por ejemplo, el famoso descendido de Marco Pérez se cambió por el descendido de Vicente Marín. Sí. Estaba el vuestro, estuvo la cena, o sea, fue un momento en el que así en los 22 nazarenos siempre se decía que iba a ser muy raro que pasaran un par de años sin que hubiera una nueva incorporación. Luego la cosa ya se atenuó más, es verdad que... Sí, bueno, se hacían hasta chanzas, Lucas hacía chanzas con ese, Lucas sale de nombre. Es que, como era muy gracioso, hacía chanzas con aquello de... Vamos a hacer uno de los soldados buscando la corona de espinas para ponérsela a la caña y ese tipo de cosas. Bueno, Lucas era muy empezaba así, que llegaba con aquello alguna vez, decía alguna cosa, porque no le gustaba ver él. Claro, era conservador era en eso, modificar, ¿no? Esas personalísimas características que tienen las procesiones de la ciudad. Entonces, modificar algo tan potente y con tanta personalidad era difícil. Bien. Ahora parece que se es más laxo en este tipo de cosas. Pero entonces eso se conservaba rígido, como el cogollo. Sí, era muy rígido. Y entonces, claro, era muy rígido porque es una Semana Santa con una personalidad. Si no tiene personalidad, pues ahí va exponiendo. El caso es salir, ¿no? Pero en una Semana Santa con una personalidad muy acentuada y muy marcada por la agobia de Marco Pérez y luego por la posguerra, pues era muy complicado introducir o nuevas cofradías o nuevos pasos. No se veía tan fácil. Bueno, háblame de tu época en la Junta de Cofradías, Paco. Pues es que esa época... Ahí padeciste, las cosas como son. Es que igual que ahora se ve mucho la mano y todo sí, antes no era todo no. A todo era que no. Para poner un teléfono no, todo era no. Entonces, de todas maneras, la Junta no era autónoma del todo. O sea, dependía mucho del Ayuntamiento. El Ayuntamiento, hasta la reforma de estatutos, tenía un concejal delegado. Tenía mucho más peso, ¿verdad? Claro, tenía un concejal delegado que muchas veces designaba el pregonero de la Semana Santa. Claro. Y intervenía en el programa oficial, pero hombre... Sí, el cartel. El otro día lo comentaba Pedro Romero Sequí cuando lo tuvimos aquí en el programa. Claro. Él dice que cuando él eligieron su cartel, que entonces el ayuntamiento tenía muchísimo peso a la hora de todo lo que tenía que ver con la organización de la Semana Santa. O sea, la Junta de Cofradías era autónoma, efectivamente, pero hasta cierto punto.
Sí, bueno, tenía mucho peso. Y tampoco tenía un presupuesto como tan alto como se pueda tener ahora o con implicación de otras instituciones públicas. El ayuntamiento era el mayor mecenas de la Semana Santa y la tenía como algo suyo, pero no era exclusivo de la ciudad, entonces ocurría en otras. Y entonces, bueno, estaba muy limitado, casi el presupuesto se lo llevaban las bandas de música, porque luego aparte el programa de Semana Santa pues, lo pagaba el ayuntamiento, o sea, directamente no se lo ingresaba a la Junta y luego la Junta pagaba y encargaba y no sé qué. Luego ya sí que lo fue dejando cuando los concejales empezaron un poco no a cansar, pero asistían con menos asiduidad. Pues yo me acuerdo de Jesús Mateo Navalón, que entonces era el concejal delegado cuando estaba gobernando él, y luego de Chamón. Sí. Paco Fernández yo creo que también fue, ¿no? Me parece que también Paco Fernández. Sí. Y sí que se tomaban bastante interés, sobre todo en designar al pregonero y el cartel. Pero luego la organización, al fin y al cabo, era de la Junta de Cofradías, aunque el ayuntamiento también... Esa época también, Paco... Pero bueno, esa era una empezó época a ser una manejada. época igual que hubo una eclosión en el tema procesional, también hubo una eclosión en la organización de actos y de eventos. Había muchos, había que coordinar muchísimas cosas porque fue cuando surgieron, bueno, había un concurso de vídeos que tenía famoso, premio, la revista Cuenca Nazarena que luego salió, estoy saltando, porque no voy por cronología. Hubo que hacer, y se hicieron números mensuales o bimensuales y tal, que luego hubo que retirar el concurso de vídeos, a las hermandades se les ocurrió. A cada uno se le ocurre una cosa, luego el descendimiento me acuerdo que lo sacaron en procesión la primera vez. El concierto inicio de Cuaresma, por ejemplo. Luego el concierto inicio de Cuaresma, que eso fue una idea nuestra de Evaristo y mía, cuando Evaristo Cañas, cuando estaba en la Junta. ¿Y qué más? Tú además estuviste muy hay luego, por ejemplo, algo que causó mucha sensación y que fue un revulsivo, fue por parte del Jesús del Puente, del secretario de la Junta de Diputación de la Hermandad del Jesús del Puente, de Evaristo Cañas, la organización de las Semanas Santas de Interés Turístico Internacional. Sí, el encuentro de cuando eran solamente 5. El encuentro que estuvimos en Zamora nosotros luego, cuando fueron los Reyes. Sí. Y los encuentros de Jesús Nazareno. Eso se organiza la limón entre las dos hermandades. Entre las dos hermandades de los nazarenos. Jesús de la Silla y Jesús del Puente. Además, cuando llegamos cuando vino Carlos Amigo Vallejo, ¿te acuerdas? No, me acuerdo más cuando fuimos a Sevilla a pedirle las piezas de la exposición. Bueno, sí. Y claro, cuando ya se sientan los hermanos mayores allí, había una exposición y claro, vas allí con una lista de, bueno, pues algo. La túnica del Jesús Nazareno del Silencio. Y hacían los hermanos mayores así, se miraban como diciendo esto. Se le han perdido la cabeza. Y ya cuando les digo, y el cirineo de Francisco Antonio Gijón de la Hermandad de San Isidro, dice, ¿cómo dice mi hermano? Claro, dijeron, no. Eso simplemente fueron muy escuetos, no sé si te acuerdas de aquello. Sí, perfectamente. No estaba ni el presidente del Consejo. Fue No, como muy, entonces es que ir a Sevilla era como ir a la aristocracia de la Semana Santa y realmente ahora ya no es así, ¿eh? ya no es, y vinieron ya no piezas es igual. interesantes como el Nazareno Caído de Zamora. Sin embargo, lo de Málaga fue mucho más sencillo. Sí. Acuérdate que vino un manto de Málaga que hubo que ponerlo extendido. El de la Soledad. En todo el graderío de la sala 2 del auditorio. Pues no cabía era tan sitio. grande que no cabía en ningún sitio, entonces hubo que ponerlo ahí. Y luego hubo dos también. El Nazareno de la Caída de Zamora. Claro, sí. Es muy bueno, ese Nazareno de La verdad es que fue una exposición extraordinaria, hubo un ciclo de conferencias y de proyecciones, que la persona que nos representó fue también José Miguel Carretero, que afortunadamente, porque fue además, ese día, realmente, el día que José Miguel clausuró ese encuentro con la conferencia dedicada a Cuenca, ese fue el día que nació el Museo de la Semana Santa de Cuenca. Sí, porque lo reivindicó. Porque estaba José Manuel Martínez Cenzano, que era entonces el alcalde de la ciudad. José Miguel hizo un discurso muy encendido en favor del museo. El público empezó a aplaudir allí como locos y José Manuel Martínez Cenzano diría... Es que lo lanzó esto hay que tirarlo para sí. adelante, porque si no, en fin, se van a poner las elecciones complicadas. Luego las perdió de esta manera, pero bueno. Ya, pero entonces no sabía que las iba a perder. Pero entonces no sabía que las iba a perder. Y de ahí salió el primer compromiso y luego la posterior cesión del edificio donde está ahora el museo y la nueva sede de la Junta de Conferencia. Entonces, claro, había mucha cosa. Y luego hay dos
celebraciones o efemérides. Lo que pasa es que en esas nosotros participamos, las que nosotros organizamos directamente fueron el centenario del nacimiento de Luis Marco, 1996, que fue muy difícil también de organizar, y la procesión del año 2000, sí, con el Nazareno del Sisante y al final la Virgen de las Angustias, que en un principio era el Nazareno, pero hubo que conchavar la patrona de la diócesis, idea era siempre, que llevaba sin salir. Claro, la idea fue esa, pues eso, que hubiera una gran procesión magna para conmemorar el gran jubileo del año 2000 con una imagen icónica de la Semana Santa de Cuenca, aunque no es de nuestra Semana Santa, como es el Nazareno del Sisante. Pero eso se te ocurrió a ti, lo del Nazareno que me dijiste. Sí, eso se me ocurrió a mí, tengo que confesar, no te pongas en un bar. Es que en los bares a uno se le desata la imaginación, y entonces eso fue un sábado santo, no sé si te acuerdas. Y estábamos pues con los... Ya de las circunstancias concretas no me acuerdo. Yo sé que me lo dijiste y te dije. Sí, además por te lo dije, mismo Paco, que los hermanos mayores de Sevilla. Eso fue el sábado santo del año 1999. Y te dije, nos tenemos que ir a hablar con Pepe López Moya, que era entonces el administrador del santuario de la Virgen de las Angustias. Sí. Tenemos que irnos a hablar con él, porque hay que hacer una procesión con la Virgen de las Angustias del santuario y con el Nazareno de Sisante. Y salió, al final salió. De eso se podría escribir un libro, porque eso sí que fue el parto de los montes. No os podéis imaginar las vueltas que dimos. O sea, era muy difícil. Era muy eso complicado. Sí que fue muy complicado, hasta el punto... Hombre, también contabas con la anuencia del señor obispo entonces. Sí, don Ramón de Loya, la verdad que nos apoyó desde el principio mucho, el hombre... pero yo recuerdo perfectamente una cosa, lo he contado alguna vez en algún otro programa, no es este, pero el problema fue de explicárselo al pueblo. Claro, eso sí, yo creo eso que fue lo más complicado, difícil. Sí. Bueno, yo creo que lo más difícil fue convencer a las monjas. Sí, pero a partir de ahí, ¿cómo iba a reaccionar el pueblo? Sí, el pueblo al principio reaccionó un poco de uñas hasta que se le explicó un poco cómo era el tema. Pero yo recuerdo perfectamente, nos fuimos a hablar con el obispo, Pepe López Moya, en paz descanse, Paco y yo. Y entonces fuimos, le explicamos el tema y el hombre desde el principio nos dijo, me parece una idea extraordinaria y tal, pero el hombre nos advirtió, nos dijo, entonces nosotros fuimos para que hablara con las monjas, porque a nosotros nos daba no sé qué ir de cara, porque además tenemos la experiencia de que en el año 90 también se intentó, pero se negaron. Y entonces me acuerdo perfectamente que el obispo nos dijo, yo voy a hacer todo lo que pueda, pero tengan ustedes claro una cosa, las monjas escuchan a todo el mundo, hablan con todo el mundo, pero luego hacen lo que les da la gana, porque además yo no tengo ninguna autoridad sobre ellas. Y a la semana o por ahí, o a los 10 días de esa conversación, nos llamaron a Palacio, ¿te acuerdas? Nos llamaron al Palacio Episcopal, nos citaron allí sin decirnos de qué iba el tema, y cuando llegamos, los tres, Pepe, tú y yo, estaban dos monjas de Sisante, que son de clausura, y que habían venido a posta. Y aquella conversación, os lo aseguro que fue alucinante, porque una de las monjas, Sor Yamilet, que luego fue madre superiora y tal, y que fue la que... era la que manejaba en ese momento, sí, luego nos porque había monjas que eran muy mayores y tal. Y entonces me acuerdo que la mujer, pues muy amable, nos dijo que ella agradecía mucho que lo hubiéramos pensado. Y nos dijo, bueno, es que nosotros ya habíamos pensado que saliera el Padre Jesús, que es como se le llama allá en el pueblo, que saliera el Padre Jesús en una procesión extraordinaria. Pero decidimos en la comunidad que no. Dice, pero claro, cuando el señor obispo nos llamó y nos dijo que en Cuenca había un proyecto para esta procesión con la patrona de la diócesis y no sé qué, pues nosotros pensamos que era una señal divina, o sea, que era una señal de Dios, que Dios quería que el Nazareno saliera a la calle. Claro, a ver, uno es creyente y practicante, pero claro, cuando tú oyes una frase así, con ese convencimiento... Con las monjas de clausura. Pues sinceramente se te caen los palos del sombrajo. O sea, a mí se me ponen los pelos de gallina todavía, no me acuerdo, y hace 24 años del asunto. Y a partir de ahí ya fue, bueno, de verdad, fue el parto de los montes, hasta el punto, todavía recuerdo, que cuando faltaba como una semana que estaba todo preparado, los carteles, vamos, o sea, había un bombo que pa' qué, y faltaba una semana o 10 días, y me llama Pepe López Moya y me dice, oye, Lucio, ¿tienes algo que hacer esta tarde? Y digo, no, pues yo cuando salga a trabajar, ¿no? Dice, pues venga, que te recojo, que nos vamos a Sisante. Digo, ¿y por qué pasa? Dice, pues no, que me han llamado las monjas que dicen que no, que al final que no sacan el Nazareno. Digo, pero Pepe, digo, ¿pero qué me estás diciendo? Dice, sí, que me han llamado, que dicen que no, que ha ido allí gente del pueblo, que las ha amenazado, que les ha dicho qué tal. Claro, allí había monjas... Debió ser algo parecido a
a cuando en el año 90, cuando intentaron también, que empezaron, claro, ellos se asociaron, como son mayores. Claro, ellas... Asociaron aquello a lo de ellas la República sí, cualquier amenaza se la tomaban muy en serio, porque allí había monjas a las que en 1936 habían desalojado el convento. Sí, seguían Se habían cortado el pelo al cero y las habían mandado a su casa. Y había monjas ahí que habían vivido eso porque hacía, pues eso, no sé, 50, 60 años. Y sí, había monjas muy mayores que tenían 90 años. Entonces, claro, ellas vivían en el convento. Claro, nosotros las intentamos convencer de que no iba a pasar absolutamente nada, que aunque hubiera habido alguna amenaza así extemporánea y tal, que eso no... Bueno, que no iba a ocurrir. Y las convencimos, pero las convencimos, Paco, que no sé si se habrían acostado las monjas mucho más tarde en su vida, porque estuvimos ahí hasta las 12 y pico de la noche, Pepe y yo, ¿eh? O sea, fue una cosa... No, pero al final, con mucha dificultad en muchos casos, se fueron salvando las cosas. Sí. Y al final salió, porque hubo que... Sí, hombre, salió. Lo además, primero que diseñas no es lo que luego sale. Y además fue algo... Diseñamos una cosa que luego no salió. Fue algo extraordinario. Salieron las líneas maestras de la celebración. A mí me gustó de todas maneras, aunque me gustó la procesión, pero me gustó menos que la celebración del centenario de Marco Pérez. No sé. Bueno, pero la celebración del centenario de Marco Pérez es que eso eran cosas distintas. Al final... es verdad que la celebración del centenario de Marco Pérez se volcaron todas las instituciones y se recuperó la figura de Marco Pérez en muchos sentidos. Se recuperó mucha obra, se agrupó mucha obra, hubo 3 sedes expositivas, acuérdate, en la Diputación, en San Miguel y en San Andrés. Se restauraron piezas, por ejemplo, se transformaron en bronces todas las maquetas que tenía en Escayola en el Museo Marco Pérez de los Pasos de Cuenca. En fin, hubo también una labor de recuperación y era más sencillo de gestionar. Esa procesión, la procesión del año 2000 fue de verdad muy complicada, pero al final salió y al final hubo una respuesta extraordinaria. Yo recuerdo cuando se abrieron las puertas de El Salvador y empezó a sonar el himno nacional con el órgano Rafa Díaz Valencia, la plaza de El Salvador estaba abarrotada de gente y la verdad es que se veía, bueno, pues... la procesión, me parece... Se veía mucha religiosidad popular y mucha devoción. Yo es una cosa que me siento muy orgulloso de haber participado en esa organización, más allá de que se me ocurriera a mí la idea o no, que eso casi que lo de menos, pero bueno. Como nos llevamos a cascar y se nos echa el tiempo, yo te quería preguntar también por todo el tema de las bandas de música y de la organización de los conciertos. Porque tú has tenido mucha relación sobre todo a través de Julián Espada, ¿verdad?, con bandas de música militares, con tal. Tú tenías amistad con Antonio Sendra, tenías amistad con Pepe López Calvo. Claro, cuando nosotros cogemos... o sea, se nos dice que las bandas de militares que siempre están igual. No, es que esta banda no viene. ¿Por qué? Porque no viene. ¿Y tú qué sabes? Sí, a ver por qué. Entonces, no, las bandas militares no vienen. Ya habían venido en la época... En el año 82 fue una eclosión de bandas de música militares. Por ejemplo, por centrarlas en las bandas de música militares. En el 82, coincidiendo con la Declaración de Interés Turístico Internacional, a lo mejor José Miguel me ratifica y es en el 83, pero bueno, en ese año fue cuando viene la unidad de música de la Guardia Real, que no ha ido a ningún sitio. Claro. Cuando se jubila Pepe López. Sí, a punto de jubilarse. Luego se nombró al general Grau. A Grau, que luego llega general. Y entonces... viene la banda del aire, hubo un desfile en carretería con la banda de la Guardia Real, cantaron muy en carretería delante del Monumento a los Caídos, iban detrás de Jesús del Puente, a la bajada, a la subida iban detrás de la Soledad del Puente. Las debieron situarme porque luego con la gente que iba detrás, pues claro, se deshació un poco la formación y debieron cambiarla, porque esto... Luego se dejaron de contratar, bueno, se contrataron las consabidas bandas de Valencia y tal, pero tuvimos que tirar otra vez con Pepe López Moya y Rafa Redondo y yo, tuvimos que tirar de Julián Espada porque es que entonces ahora lo deciden los músicos, sí. Pero antes no, antes dependía de la orden de un general o de un jefe de una unidad militar. Y entonces, bueno, pues claro, Espada tenía ciertos contactos, no solo en la Academia de Infantería de Toledo, sino en el cuartel general del Ejército y luego también en la división acorazada. Y eso te costaba, te costaba.
mucho tiempo y le costaba regalos, le costaba ciertas cosas que no tienes por qué hacer y este tipo de cosas, pero al final se firmaba el contrato. Y bueno, pues la banda de la Academia de Infantería en nuestra época fue la que se contrató. Más Luego, asiduamente, ¿no? Sí, la del cuartel general del ejército, el Memorial del Rey, sí, que iba muchas veces ahí detrás de la... Bueno, muchas veces, las veces que ha venido detrás del Cristo de la Agonía. Y la de la división acorazada. También, sí, y luego el hito aquel fue el de la Legión, cuando... el martes santo aquel, sí. El martes santo aquel que me dijo Pablo, ahora cambiamos o yo no puedo seguir el paso, porque iba muy deprisa y tuvimos que cambiar a los gastadores. Hubo que darles un toque, pero se adaptaron muy pronto, que no me acuerdo que hubo una escuadra de la subida fue un poco peor. Sí, pero luego ya modificamos el acompañamiento de militar con la banda que la pusieron atrás y los gastadores delante y tal. Bueno, no los gastadores, sino... Esa banda podía perfectamente haber seguido viniendo. Sí, lo que pasa es que hubo una dejadez como siempre. Pero sí, la cosa se abandonó. Además me acuerdo, acuérdate que invitaron a la Junta de Cofradías a igual una efeméride, no sé si al 75 aniversario de la fundación de la Legión o tal, y no fue nadie. No. Allí no fue nadie, se perdió ese vínculo, en fin, no sé, cosas que... Y además... que podían haber seguido, mucha aceptación, ¿no?, de público. Sí. Ese año desfiló el cuartel general de la Armada detrás de Medinaceli. Se llevaron un grato recuerdo porque las hermandades le regalaron siempre algo. Me acuerdo que San Juan Bautista le regaló unas botellas de resol con los nazarenos de su hermandad. Y otras le regalaron a la Junta, bueno, no sé, varias cosas, ¿no? Y siempre había dificultad, hombre, se tenían que alojar, había que alojar a las bandas militares porque había veces que venían 2 días y este tipo de cosas. Pero no creo que fuera ahora tan complicado. No sé si es una cuestión crematística, no tengo ni puñetera idea. Bueno, yo creo que es que ahora mismo las bandas militares también están mucho más reducidas. Y yo creo que son más reducidas, pero vamos. No, entonces lo que dices tú, cuando había una orden y ellos venían... De sondeo, es una cuestión de que... Yo no sé cómo está ahora el mercado, la verdad es que no tengo ni idea. Bueno, creo que pueden salir, pero vamos, no. Vamos terminando. Luego tienes un periodo así como un poco de valle, ¿no? De valle... que te desvinculas, un poco la época sales de la Junta de Cofradías, sí, no. Pero bueno, tú en el bautismo no has dejado nunca, no sé si de pertenecer a la Junta de Diputación, pero desde luego de ser muy activo y de estar siempre haciendo cosas y organizando y colaborando, sí, bueno, la gestión del nuevo paso, o sea, de la nueva imagen de Duque, pero eso todavía era directivo de la hermandad. Sí, pero ahora sigue siendo directivo o ya no. Bueno, sí, pero no, sí, pero no, o sea, es... No sé, tampoco soy yo... O sea, tienes poder en la sombra. Tampoco soy yo determinante. Tienes poder en la sombra. No, hombre, no. Solo, no sé. Eres de los que mueven los hilos, así sin que te vean. No, tampoco me gusta a mí la intriga. No soy... No. ¿Y te sigue gustando la Semana Santa de Cuenca, Paco? Sí, yo es que, hombre, el otro día cuando en el programa este famoso de... que le preguntaste a pobre Jorge... Dice, no es que me voy a Sevilla. Lo dijo él solo. No, es que, claro, sí, yo también he estado y voy... Y dice, no, pero irías a otra. No, es que a otra no. Dices que vas a la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Sí, pero yo a otra no iría, no. Es que considero yo. Más o menos pero no pasas ahí la Semana Santa entera. No. Más o menos conozco muchas que empezamos a conocerlas a partir de los encuentros. De todos los encuentros, ¿no? Sobre todo las significadas. Es que como ahora ese título de Declaración de Interés Turístico Internacional se lo dan a todo el mundo, que yo lo quitaría del cartel, ¿para qué? Pues eso. Antes eran 4 o 5, ahora ya son... Pues 15, 20, no sé, todo el mundo. Sí. Todo el mundo está declarado de interés turístico internacional, igual por abajo. Y entonces, pero entonces eran las más significadas y que las conocemos. Yo no sé si iría a Zamora, No sé si me gustaría... Es que yo considero que la más armónica y la más... ¿Y qué es lo que la te más gusta? cerrada en su conjunto es la de Sevilla y la de Cuenca. ¿Qué es lo que más te gusta de la Semana Santa de Cuenca? Eso que acabas de decir, que es un conjunto... Pues es un conjunto armónico muy cerrado con un... Dicen, no, es que en los cascos históricos es único. Sí, pero también es único el de Sevilla y también es único el de Salamanca. Sí, también ayuda mucho. Pero yo creo que el conjunto de las cofradías... O sea, las cofradías en la calle... Las Semanas Santas son las cofradías en la calle. Y cómo se comportan en la calle, cómo se lleva el paso, qué suena en la calle, cómo es la música. Por eso es tan importante la música. Cómo son los pasos procesionales, cómo desfilan, cómo... Y yo creo que más armónica, yo la considero de las más armónicas de España. Y es muy elegante en muchos casos. ¿Y qué es lo que no te gusta, muy completa, ¿Qué es lo que no te gusta?
La trivialidad con la que se usan. Por eso te iba a decir que si me ibas a decir la verdad. ¿Qué es lo que no te gusta? Sí, hay muchas cosas yo sé que no me cosas que no gustan. te gustan. Yo creo que hay gente de verdad que no se cree que la Semana Santa es tan importante como es. Si no, no estaríamos discutiendo sobre quién lleva unos bocadillos a un sitio determinado, a una hora determinada. Mire usted, una Semana Santa de sentido, eso lo pueden discutir en otro sitio. Todas son importantes para cada... Pero las que son objetivamente importantes tienen que estar en otro tipo de discusión, no en si los bocadillos tienen más escabeche o menos. De verdad, eso es lo que esa trivialidad. En una Semana Santa de esa entidad, ¿tú puedes estar discutiendo sobre el escabeche? O sea, es que no lo entiendo. Hombre, el escabeche es una forma de hablar. Si es de la lata grande, a lo mejor. Bueno, vale, en vez de las latillas de marca blanca de los supermercados, pues a lo mejor sí. No creo que te vamos a estar discutiendo sobre eso. La Semana Santa de la entidad que tiene la de Cuenca. Si no hay otras cosas que solucionar. Tenemos que buscar más la excelencia, Paco. Tenemos que buscar más la excelencia. Yo creo que debemos ser más inconformes. Es que de la inconformidad y de la crítica nace el avance. Si te conformas, es que esta ciudad es muy conformista con todo. Y la Semana Santa es reflejo de la ciudad. Bueno, igual que las instituciones también son reflejo de la ciudad. Pero la Semana Santa, que tiene instituciones mucho más antiguas que algunas instituciones de la ciudad, o, pues, por ejemplo, las hermandades son más antiguas algunas que la Diputación Provincial. No, la Diputación Provincial tiene 100 y pico años. Y hay hermandades que tienen 300. Y yo creo que debemos ser más críticos y cuidar mucho más ese tipo de cosas. Sí, la iluminación en la calle, la limpieza de la ciudad. No solo le compete a la Junta de Cofradías y a las cofradías velar por su Semana Santa, sino también al propio ayuntamiento. Y a la ciudad, y a los ciudadanos. Y a la ciudad, exigir, la propia ciudad tiene que exigir. Es que, por ejemplo, yo considero que, por ejemplo, el casco histórico no está bien iluminado, pero no se refuerza la iluminación. Claro, te dirán, uy, es que eso es muy difícil. No, si aquí todo es muy difícil, en esta ciudad es todo muy complicado. Pero no se refuerza, por ejemplo, la iluminación, no se hace teatral. Dice, ¿y es que eso es hacer teatro? No, es mejorar la belleza del desfile procesional. Que muchas veces discurre sin verse de verdad. Porque es que se ve, vamos. Y algunas cosas más. Yo no creo que deba cambiarse nada. O sea, cambiarse me refiero de lo que es el... No sé. Hay cosas que a lo mejor no me han gustado. Con el cambio no las veo. Yo las entiendo. Por ejemplo, el cambio de Jueves Santo me gustaba más cuando subía, por ejemplo, a la Plaza Mayor. La tarde de Jueves Santo era bellísima cuando subía por el Alfonso VIII, pero entiendo por qué la cambian. No lo entiendo, para preservar la procesión. Y el cambio del entierro, pues tampoco... Es que me parece que la calle de los Tintes sí, pero la calle del Agua discurre una procesión de ese calibre con los 3 pasos. Mira que son 3 pasos, pero discurrir por unos edificios en ruina y pintados, es que luego la ciudad también... No sé. Pero es una cuestión estética, más que urbanístico, estética, no sé cómo explicar. Bueno, pues nada, se nos ha ido la mano con el tiempo, pero bueno, es que con Paco siempre me pasa lo mismo, que nos liamos a hablar y se nos van las horas. Ahora, como te vas a quedar, pues toma fuerza y recomponte un poco y seguimos. Después de esta pausa comenzamos inmediatamente la tertulia en Bajo el Banzo. Bajo el Banzo, un podcast de Voces de Cuenca, presentado y dirigido por Lucio Muchales. En Sanitas apostamos por la medicina personalizada y para el año 2024 queremos seguir avanzando en mejorar la calidad de vida y el tratamiento para nuestros pacientes. Por ello ampliamos nuestras coberturas para seguir ofreciendo a nuestros clientes la mejor y más innovadora medicina en cuanto a prevención, diagnóstico y tratamiento de la salud. Te ayudaremos a encontrar el seguro de salud que mejor se adapte a tus necesidades. Sanitas, visítanos en la calle Hermanos Becerril 14. Llámanos al 969 04 97 37 o escríbenos a fcuenca@sanitas.es. Bodeguita Capuz. Sabores tradicionales con las mejores materias primas. Esmerado servicio. Ambiente nazareno. Esta Cuaresma y esta Semana Santa, ven a Bodeguita Capuz. Calle Alonso de Ojeda 22. Teléfono de reservas 969 17 26 52. 969 17 26 52. Bajo el Banzo.
Disponible todos los jueves a partir de las 13 horas en vocesdecuenca.com. Alerta, precios especiales en Mercedes Autoprima. Ven a nuestro concesionario o visita nuestra web mercedesautoprima.es y descubre nuestro amplio stock Mercedes-Benz al mejor precio. Toda la gama Mercedes con entrega inmediata. No esperes más. Tu nuevo Mercedes te está esperando en Autoprima. Travesía de la Cruz Roja sin número, Cuenca. Voces de Cuenca, el periódico de los conquenses. Únete al líder de la prensa escrita de Cuenca. Más de 1,5 millones de páginas vistas al mes. Información rigurosa y veraz, con la inmediatez y el alcance del mundo digital. Voces de Cuenca. Bajo el Banzo. Disponible todos los jueves a partir de las 13 horas en vocesdecuenca.com. Solo hay un camino. Turbo. Eres parte imprescindible de la procesión Camino del Calvario. Respeta el rito de las turbas y colabora en que el resto de turbos también lo respeten. Porque para mantener la tradición, solo hay un camino: devoción y respeto. Es un mensaje de la Junta de Cofradías, Ayuntamiento de Cuenca, las Turbas de Cuenca y las Hermandades de la procesión Camino del Calvario. ¿Qué es mejor que un Kia seminuevo? Un Kia seminuevo certificado con disponibilidad de etiquetas cero y eco. Aprovecha los días Kia seminuevos certificados del 22 al 26 de febrero con descuentos especiales. Financiando con Kia Finance a través del Banco CTLM. Ven a AutoZ, concesionario oficial Kia en la provincia de Cuenca, o visítanos en autoz.es. Hay una palabra que en su idioma tiene 1000 sentidos. Porque cuando tú dices adoptar, ellos entienden salvar, querer, compartir, amar, disfrutar, vivir. Si estás pensando en tener una mascota, hazlo con sentido. Adopta. Albergue Provincial de Animales, en el Camino del Terminillo, junto a la depuradora. ¿Vienes? Más info en alberguedeanimales@dipucuenca.es. Diputación Provincial de Cuenca. Hazlo con sentido y adopta. Una repetición más. Vamos. Va, una más. ¿Tus ahorros están en forma? Es el momento de sacar tus ahorros del colchón y ponerlos a trabajar. Con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural, entrenamos tus ahorros para que saques el máximo rendimiento. Muy bien. ¡Eso es! Toda la información en nuestra web y en nuestras oficinas. Pon en forma tus ahorros con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Estás escuchando Bajo el Banzo. Bueno, pues ya tengo aquí la mesa preparada, como os he dicho, pues una mesa de tronío. Tengo aquí gente que sabe mucho de Semana Santa, mucho más que yo, desde luego. Algunos, estoy casi seguro que casi todos, al menos de algunas cuestiones relacionadas con la Semana Santa. José Miguel Carretero, bienvenido un año más. Hola, hermano. Bueno, a Paco ya lo he tenido aquí hace un rato, así que no hace falta presentarlo. Berta, debutas aquí, ¿sí? Has venido desmonterada como los toreros, porque es la primera vez que vienes, pero no será la última. Y José Javier Domínguez, JJ, o J, que es como yo le llamo, que es el jefe de redacción de Voces de Cuenca y que es un asiduo también de esta segunda etapa de Bajo el Banzo. Buenas tardes, Jota. Muy buenas tardes. Bueno, como decía al principio del programa, yo quería hablar por entrar directamente en materia y no hacer tampoco una introducción demasiado farragosa, quería hablar de la Semana Santa como fenómeno, ¿no? La Semana Santa está claro que es un fenómeno muy poliédrico, es verdad, con muchas vertientes, pues social, antropológica, artística, histórica, religiosa, folclórica, tradicional. Y me gustaría saber por qué, y sobre todo una cosa, me gustaría saber por qué es un fenómeno en España y no tanto en otros sitios de la órbita católica, porque bueno, por retrotraernos un poco, pues la Semana Santa eclosiona después del Concilio de Trento, que es más o menos a mediados del 16, pero en España se desarrolla mucho más que en cualquier otro sitio, y yo, en fin, no sé por qué, me gustaría, si alguno de vosotros tiene una idea de por qué en España se desarrolla tanto la Semana Santa y además con variantes tan distintas, ¿no? Castilla, Levante, Murcia, Andalucía, incluso en el norte de España hay algunos ejemplos de Semana Santa interesantes. José Miguel, vale, tú que eres el decano. Me miras. Bueno, me toca de avanzar o puntar, pues toco y empezamos a andar. A ver, antes que nada, lo primero,
qué a gusto estoy aquí con vosotros. Hombre, muchas gracias. Y en este sitio emblemático. Sí. Que sí, ahora la bodeguita Capuz, pero cuando yo era un crío, esta era la cerería Palomo. Fíjate. Y aquí venía yo con mi padre a ver a Eusebio Palomo, a Victoriano Palomo, y recuerdo ese vaporcillo, que era una mezcla de la cera, estaban rizando velas, las abuelas, olía a Resoli y olía a obrador de pastelería. O sea, eso es una mezcla embriagadora. Y claro, a Semana Santa, olía a Semana Sí, claro, Santa. olía a Semana Santa, efectivamente. Lo decimos, bueno, huele a cera, sí, huele a cera y a más cosas. Sí. A todo. Bien, eso para empezar. La sociología de la Semana Santa. Es al mediodía, recordé, y efectivamente lo he comprobado, en el año 91, un conquense muy poco conocido por la ciudad, que es un tío estupendo, humilde, inteligente y trabajador, Mariano Herrey de Gascuña. Quedaos con ese nombre y esos apellidos. Sacó un libro se titulaba, además, dice, una visión interdisciplinar de lo conquense en 4 temas. Y uno de los 4 temas era exactamente la sociología de la Semana Santa. Claro, eso era una foto fija de ese momento. Estamos hablando del 90-91, que es cuando se publica. Ha pasado pues una generación. Yo la generación la suelo contar por tercios de siglo, 33 aproximadamente. Y ha cambiado, como han cambiado bastantes cosas y han cambiado mejor. Lo otro que dices, ¿por qué nosotros y no Francia o no Italia, fíjate, o Portugal? No sé. Bueno, recuerdo cuando se fue Juan Pablo II, no sé si fue en la primera o en la segunda visita, que se despide diciendo hasta siempre España, hasta siempre tierra de María. Lo de la tierra de María Santísima, que en el sur dicen mucho, pero es que es verdad. Es que es verdad, y nuestra manera de ser, de expresarnos, de transmitir, pues pasa por ahí desde hace siglos. Claro, hay historiadores que saben muchísimo más y nos pueden contar que es en 1602 no sé qué, y por qué se empieza aquí. Pues en algunos países de Hispanoamérica, por consiguiente raíz española, pues también hay procesiones interesantes, etcétera. Bueno, pues esa suerte que tenemos y que la tierra para el que la trabaja nos lo hemos currado muy bien, con muchísimos matices. Estoy escuchando a Paco, pues que da gusto escucharlo, evidentemente. Pues bueno, pues tenemos Sevilla, tenemos Castilla, Levante, todo esto que queramos. El norte, hay cosas un poco exóticas. Por ejemplo, en Bilbao, pues que los pregoneros más famosos hayan sido Javier Clemente y nuestro queridísimo Joaquín Caparrós, pues porque era detrás del Athletic. Sí. Bueno, pues eso funciona así, en cada sitio de una manera. Y Cuenca en medio, como en el verso. Tenemos esa gran suerte. Yo siempre lo digo, pero de verdad, cuanto menos intervenga, mejor. Solaparos, hablar, interrumpidos, en fin. Es cierto que aunque hay algunas muestras, sobre todo en Italia, hay algunas procesiones o algunas manifestaciones, sobre todo algo muy similar a lo que hay en algunas ciudades, sobre todo de Castilla, procesiones generales de estas, pues el Viernes Santo por la tarde o procesiones de los pasos, un fenómeno tan extendido como en España no hay, y sobre todo está muy concentrado en lo que era la corona de Castilla. Lo que pasa es que, bueno, con distintas variantes, porque al final nosotros siempre sacamos Castilla, pero lo que es administrativamente o jurídicamente, pues era la corona de Castilla y León. Tenemos ahí siempre decimos las castellanas, que son más bien, en el caso de Zamora, leonesas, Valladolid ahí entre medias, y luego hay denominaciones de Andalucía que, bueno, se han escondido un poco con todo esto de Blas Infante, el arabismo, que quieren tirar más de esos rasgos diferenciadores, pero Andalucía es lo que llamaban la Castilla novísima. Al final, la conquista San Fernando y son leyes y fueros castellanos. Y luego, pues sí, tenemos también Murcia, que también era reino de Castilla, y lo más interesante en el Levante está también muy vinculado, porque aunque Orihuela era reino de Valencia y administración valenciana, pues eclesiásticamente también estaba muy vinculada a Murcia, tenían ahí unas historias para ser obispado. Entonces, también quizás eso explique que en Italia, que la gran parte pertenecía a la corona de Aragón y son medio españoles, pues no haya prosperado tanto. Bueno, pues en Francia, por curiosidad, cuando comentaste el tema, vi y
según dicen, no he profundizado mucho más, lo mismo el dato que doy es erróneo, pero parece ser que el único donde hay es en Perpiñán, allá donde está la frontera, lo verde y tal. Y bueno, y aunque hay fenómenos, pues eso, en Cataluña, interesantes, sobre todo, pues más, digamos, más antropológicos, más etnográficos, más que de grandes desfiles, pero yo creo que tiene mucho que ver con determinadas leyes en algún momento, con determinadas normas, con determinados modos eclesiásticos, y luego seguramente allá hay un sustrato que vaya más allá de eso, pues lo que hablábamos de Tierra de María. Vamos a ver, es que primero tiene que haber la mediterraneidad del país del sur y el buen tiempo. Para que tenga lugar una procesión en la calle tiene que haber buen tiempo. Eso no es imposible verlo en la Hansa. Primero son protestantes y luego porque están al norte. Y después los dos brotes protestantes en España, en Valladolid y en Sevilla, en época de Felipe II, y la aplicación de 1560, más tarde de 1563, del Concilio de Trento. En todos los lugares hay cofradías. La cofradía de la sangre en Brujas, que hacen una procesión, pero claro, son el día de la festividad en torno a la cruz en mayo y tal. Alguna procesión en Mónaco puede haber. Yo esto estoy hablando así de memoria, conocimiento, pero donde más se desarrollan las cofradías es en España, primero porque la predicación de San Vicente Ferrer hace mucho a la hora y los franciscanos hacen mucho a la hora de establecer cofradías, sobre todo las de la Veracruz. Y además, si le pasa lo mismo al Belén, ¿quién predica? ¿De quién es el Belén? El Belén viene de Nápoles, los tiene Carlos III en España. Sí. Y las cofradías influyen a lo largo del tiempo y salen a la calle con el permiso de la corona. En Madrid eran tan importantes o más que en Sevilla. Las cofradías de Madrid, por ejemplo, eran mucho. Pero Carlos III se asustó cuando vio aquello, dijo, ¡ay madre! ¡Pum! Y las estranguló. Las unificó, ¿no? Sí, las unificó, le quitó los bienes, porque aquello era casi contestar a la corona. Y bueno, estaba la famosa cédula de 1777. Luego la reconversión y luego la vida en Sevilla, o sea, ya se intentó. Claro, cuando se produce la eclosión barroca estamos hablando del sur y estamos hablando de España, pero estamos hablando también de los países protestantes alemanes y de los países. ¿Cuántos países católicos quedan? Francia, Austria. No, Bélgica, católica, bueno, pero Italia, Bélgica Irlanda. A los Países Bajos, en Irlanda llueve. Pero ten en cuenta que claro, tiene que ver mucho también con el clima y la religiosidad popular, que hay en países que cuajan y en otros pues que no cuaja tanto. A mí me parece muy interesante tres cosas que habéis apuntado cada uno. Por una parte, José Miguel, que ha empezado a decir tímidamente que tiene mucho que ver con el carácter propio del propio pueblo mediterráneo, de nuestro propio país, nuestro propio carácter. Luego decía Jota que todo lo que es muy nazareno o que tiene mucha tradición de Semana Santa estaba concentrado en la corona de Castilla. Y lo que tú decías del clima, o sea, lo que esto tiene, pienso yo, como punto en común es nuestro carácter y que nos gusta celebrar en la calle. Quiero decir, nos gusta sacar las celebraciones a la calle. El año pasado, en el acto que tuvimos en la Embajada de la Santa Sede de España, de la Santa Sede en Roma, decía la embajadora que en España lo que pasa después del Concilio de Trento es que se saca la fe del pueblo a la plaza pública, que todas las celebraciones lo que nos gusta hacer con ellas es que se vean en la calle. Entonces, claro, para eso tiene que confluir todo. Por una parte, un carácter propio que hace que salgamos a la calle con todo lo que queremos celebrar. Por otra parte, tiene que haber buen tiempo, esa mediterraneidad de la que tú hablabas. Y por otra parte, lazos culturales propios y políticos que son la corona de Castilla. Pero si el pueblo no te sigue, da igual las leyes que hagas. Estoy recordando una procesión que es común a la cristiandad, que es el Corpus. Sí. ¿Dónde se celebra con más eclosión el Corpus? ¿Dónde están las grandes custodias procesionales? Es una procesión que es obligatoria de celebración desde el siglo XIII. Y claro, este tipo de cosas, pues, por ejemplo, en España, pues sí, es que ocurre lo mismo. Es que somos de manifestar en la calle todo aquello que sentimos. Y si la fe guiaba en ese momento y guía ahora también, pues claro, ¿qué vas a hacer? Pues sacarla a la calle. Sacas a la calle cualquier cosa, sacas lo más importante. ¿Algo más que apuntar, Jota? Yo, bueno, quizás abriendo una nueva beta, pero a mí algo que me parece muy, muy significativo es que en la Semana Santa es Cuenca y en muchos sitios una herramienta de identidad local, sí, claro, de exaltación de lo propio. Y curiosamente
tenemos rasgos, cualquier Semana Santa tiene rasgos muy comunes a cualquier otra Semana Santa. Hay muchas cosas que damos por exclusivas nuestras y o están o han estado previamente en otras Semanas Santas y viceversa. Y yo creo que a veces es interesante salir, ver, y más hoy en día que ustedes comentabais los años 90, las proyecciones. Antes, claro, a lo mejor para ver la Semana Santa de Valladolid, una procesión, pues o ibas a ese acto o alguien te mandaba un vídeo, o era muy complicado. En los videoclubs no había vídeos de Semana Santa, aunque quizás hubiera funcionado aquí esa beta de negocio, pero ahora pues tenemos retransmisiones en directo, vídeos, etcétera. Y yo aconsejo muchas veces, porque a mí me ha pasado a nivel personal, que has ido a Valladolid, has ido a Murcia, a Sevilla, a museos, a iglesias y demás. Yo nunca he visto otra Semana Santa que no sea la nuestra, más allá de la de Tarancón y un poquito la de Valencia. Y al final te reconoces cosas muy propias o cosas de tu historia que entonces empiezas a entender mucho mejor. Entonces está bien que sea esa herramienta de exaltación, porque además tiene una evolución propia y es un elemento de cohesión social que es muy importante en las ciudades. Lo y de contrario a la globalización, es que es justo lo contrario a la globalización y por eso la hace atractiva. Porque es contrario a la globalización. Está dentro de las fiestas populares, pero también son fiestas populares, pues no sé, las fiestas patronales de cualquier pueblo, el Víctor de Norcajo o la Virgen del Ruso en San Clemente. Dice la Semana Santa, pues en algunos sitios la Semana Santa se eleva a categoría de fiesta principal de la ciudad, como puede pasar aquí o en otras ciudades. Entonces todo eso cohesiona mucho a familias, amigos. Es que alrededor de la Semana Santa hay otro tipo de socialización. Es que yo creo que la Semana Santa es mucho más identitaria que las fiestas patronales, quitando algunas, claro, porque el Víctor, por ejemplo, es muy identitario. Sí. Pero al final todos tienen patrón, en las fiestas patronales prácticamente en todas se hace lo mismo, pero en la Semana Santa no. Y además la Semana Santa tiene unas señas de identidad que son propias en cada sitio y que, a pesar de que haya, como tú dices, cosas comunes, al final termina, o te identificas con ellas o no te identificas. Pero si te identificas, hacen que sea fundamental dentro de lo que tú eres. Y eso yo creo que no pasa tanto con un patrón o con una patrona, a pesar de que, porque son más homogéneas ese tipo de celebraciones. Sí, pero unen a la gente igual, me refiero, en el pueblo, porque vuelve la gente, sobre todo en zonas donde hay mucha migración. Sí. En ese sentido sí, claro, pero quizá los propios elementos que definen una fiesta patronal, salvo ya digo excepciones que todos conocemos, son muy uniformizados. Sí. Y luego también a mí me parece que tendemos más a unirnos en aquellas celebraciones que tienen algo emocional y de penitencia, sufrimiento, por decirlo de alguna manera, que en las que son más de gloria o más que entendemos como más vulgares, entendido el término vulgar desde el punto de vista latino. Yo pienso que eso nos une más, es una comunión diferente a la de las fiestas del pueblo, pienso yo. Sí, estaba pensando, decía Lucia al principio del programa de hoy, la cantidad de visualizaciones que está teniendo. Pues te digo yo que bastante, no creo que se pueda medir, pero vamos, te puedo asegurar que gente de mi familia y personas muy próximas a mí que viven fuera de Cuenca es que están deseando conectarse y estar ya aquí antes de que llegue el momento de poder coger el coche o el tren o lo que sea y venirse para Semana Santa. La cohesión. Yo, en fin, todos hemos vivido pues situaciones tremendas de hermanos nuestros, bueno, los charnegos, los que venían de Cataluña ahí, que encima tenían que pedir permiso porque era día laborable el jueves y las pasaban fatal para poder escaparse. Y así, pues muchos. Es que es el cordón umbilical que tenemos con la Semana Santa, claro, lo de siempre. La tradición. Mi padre, mi abuelo, sí, claro que sí, y a muchísima honra. Y luego, bueno, pues en esta ciudad y esta provincia pues tan desafortunada y tan devastada que hemos perdido muchísima población, se nos ha ido gente para todos los lados y estamos aquí pues con respiración casi asistida. Esperemos mejorar, la esperanza es lo último que se pierde, pues gracias al asidero de la Semana Santa, que es de las poquísimas cosas, iba a decir que la única, pero luego la principal a años luz de todas las demás, que nos une, que nos abraza
que nos hace volver, que nos hace venir y nos hace vivir y revivir. Y eso tiene un tesoro. Claro, es así, además lo sabemos todos y todos estamos pensando en personas, en familias concretas, en situaciones concretas. Lo que está comentando José Miguel, de hecho el año pasado en Gólgota, en la revista de Semana Santa de Voces, hicimos un reportaje sobre eso, es complicado, pero calculaban las hermandades que en torno al 25% de los inscritos son gente que reside fuera de la ciudad de Cuenca. Y además es una estadística que está un poco condicionada a que hay mucha gente que está fuera, pero son sus padres o sus abuelos quien siguen pagando las cuotas y costan como de Cuenca. Además, nos guste más o menos, esta ciudad, en gran parte, ya no solo por el componente sentimental y humano, que es muy importante, hasta económicamente y demográficamente tiene que vivir en parte de esos conquenses en la diáspora, que no los que están muy lejos, porque esos van a venir pues en Semana Santa y en verano si puede, sino los que están en ciudades más cercanas, pues Madrid y Valencia principalmente, o Albacete, que cuanto más consigamos que vuelvan a la ciudad, que estén más tiempo en la ciudad, incluso hoy en día con el teletrabajo, con las conexiones de alta velocidad, hay gente que se puede permitir pues pasar mitad de semana en un sitio, mitad en otro, más allá de obligaciones familiares, y no se me ocurre una herramienta más potente que lo haga y que lo pueda hacer como la Semana Santa. Hay mucha gente que no se ha desvinculado de Cuenca, incluso ya no tienen aquí casa y que sigue viniendo todos los años a hoteles o apartamentos turísticos por seguir por Cuenca. Entonces, con esa hilazón que da la Semana Santa, yo creo que es una oportunidad para que esa gente siga implicada en la ciudad en otros ámbitos. Muchas veces se critica en una disyuntiva que me parece un falso dilema absoluto de no, es que hay muchos recursos para la Semana Santa con lo que hay que hacer por Cuenca. Si nos tomásemos más en serio otras cosas como la Semana Santa, yo siempre defiendo que es completamente al revés, sí. Que lo que tenemos que aprender es hacer exactamente lo que se hace con la Semana Santa, y una prueba de ello es pues esa conexión con la gente que está afuera. Sí. Yo quería plantear una cosa, podríamos seguir por esta vía un montón de tiempo, pero yo tengo aquí varias cosas apuntadas. Hay, lo primero, ya lo he dicho antes, y es un tema manido, pero no deja de ser paradójico, es como en un mundo, en una sociedad cada vez más secularizada, donde hay gente a la que le cuesta mucho trabajo reconocer que es creyente, simplemente reconocerlo, y no ya reivindicarlo, sino, bueno, hay mucha gente como que se esconde en eso porque en determinados sectores y en determinados ambientes no está de moda. Cómo paralelamente la pertenencia a una hermandad, a una cofradía, cómo salir en las procesiones, cómo formar parte activa de una hermandad de Semana Santa, es algo que no solamente es que es mayoritario, sino que además se reivindica públicamente. Sí. O sea, gente que no confesaría nunca, por lo menos que tiene un corazoncito cristiano, no ya que sea de misa diaria, sino simplemente que participa muy activamente en las procesiones. O sea, ese contrasentido de una secularización cada vez mayor y que la Semana Santa esté en el tope de su historia, porque no nos engañemos. Ahora mismo, sobre todo en los grandes focos de la Semana Santa, Andalucía, Castilla, Cuenca, Murcia, es que es increíble, ¿no? La participación. En algunos sitios ya se están incluso planteando establecer números clausus para que haya cofradías que no puedan poner en la calle todos los hermanos que quieren, porque hay auténticos problemas de viabilidad de las salidas procesionales. No sé cómo veis esto. Tiene mucho el peso de la tradición, ¿eh? El peso de la tradición es muy importante en la celebración de la Semana Santa. Pero yo creo que, Paco, te voy a puntualizar solamente una cosa. Pero es que no es un fenómeno... Pero no solo de la tradición familiar. Yo creo que también tiene mucho que ver, lo digo con sinceridad, que la Semana Santa es un fenómeno social, socialmente aceptado y donde mola salir socialmente. Es una seña de identidad de un lugar. Esto puede sonar atópico, pero es así. No, es verdad. Es lo contrario a lo que estábamos diciendo de un mundo globalizado y uniformizado que existe actualmente, porque es una forma distinta de vivir durante una semana. Sí, y de hecho, es que lo que comentabais de la tradición, ahora mismo mucha gente joven es de según qué hermandades por amistad o por afinidad que no tiene ni siquiera que ver con la propia tradición familiar. O sea, realmente es una señal de identidad entre la gente joven para su propio grupo social, que incluso puede que durante el resto del año no tengan ninguna aproximación a la Iglesia o católica, o que tengan poca, pero
sí que como identidad de grupo es importante para ellos las hermandades que son, de las que sean sus amigos o de las que sea la gente a la que se sienten afines, mucho más incluso que las hermandades familiares. Sí, además es que socializa mucho más. Mucho más. Mucho más, sí. Entonces hay todo un mundo detrás. Es que las raíces religiosas, evidentemente. Sí. O sea, que las cofradías en realidad... Pues hoy el fondo. Pero la aproximación no siempre son asociaciones públicas de la Iglesia Católica Romana, evidentemente. Sí. Que te exige como y que se predica conforme a las normas de la Iglesia, como no podía ser de otra manera, es evidente. Pero hay detrás un gran componente de tradición familiar, de tradición de amigos, de este tipo de cosas, creo yo, vamos. Sí, además, vamos a ver, es evidente ahora, pero es que ahora ha sido exactamente igual de evidente tiempo atrás. Claro, creo que ya soy entre veterano y viejo y pertenezco, bueno, ahora soy de 11. Pues en algunas soy hermano porque he nacido en esa hermandad, porque mis padres, o pues por componentes familiares. Pero todas las demás, bueno, unas han sido por decisión devocional, porque a mí me ha llamado, me ha tirado en mi corazón por determinada imagen, determinado paso, determinada hermandad, y otras, pues por amistad. Yo he entrado en hermandades, pues por ejemplo, hombre, en la del bautismo lo tenía muy fácil, porque eran mis alumnos, y yo tenía que, obviamente, pues formar parte del bautismo. Además, mira, estos últimos años estoy disfrutando un montón en la fila con la tulipa, porque es de los días que puedes pensar, puedes rezar, puedes disfrutar del cromatismo, de los sonidos, de todas las sensaciones, de los 5 sentidos, que en otros días que vas con otros menesteres procesionales, pues no lo disfrutas, incluso lo sufres. Bueno, pues es así, y lo dicho, pues componente aglutinamiento social, sin ninguna duda. El fondo religioso, evidente, si no hubiera un fondo de religiosidad en la Semana Santa, pues esto, primero, no sería como es, y segundo, tendría bastantes problemas, pues porque la moda, lo mismo que la cresta de la ola sube, pues luego baja. Y eso no ha sucedido en Semana Santa, con infinidad de cambios sociales, que ahora pensamos, bueno, pues cada uno tiene su horizonte personal y vital. Pero es que estamos hablando de varios siglos, que ha habido muchísimos vaivenes, muchísimas situaciones. O sea, lo de ahora no es exclusivo de nuestro tiempo, del primer cuarto del siglo XXI. Ha pasado antes, 19, en fin. Bueno, ahí están los historiadores, insisto, que son los que más saben de esto y los que nos pueden ilustrar. Sí, pero yo creo que, vamos, yo tampoco es que sea la persona más versada en la historia de la Semana Santa de Cuenca, pero no creo que haya, en la de Cuenca y en otras épocas, no creo que haya habido una época en la que históricamente haya habido una participación tan masiva socialmente en la Semana Santa como la de ahora. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Mira, precisamente en un momento en el que, ¿para qué nos vamos a engañar? Las iglesias están mucho más vacías que nunca. Pero yo es que creo que precisamente es por eso, ¿no? Estamos, al final, el ser humano, yo entiendo, o desde mi punto de vista, es un ser espiritual. Y esa necesidad de trascendencia y de espiritualidad, por mucho ateísmo militante que haya y por mucho desolarizada que esté la población, pues lo tiene que manifestar de alguna manera. Y hay gente que a través de la religión, pues cada vez se manifiesta menos, o desde la asistencia a las iglesias es obvio que ha bajado, que está en números pues muy bajos respecto a otros años. Es obvio que, por ejemplo, los matrimonios religiosos católicos creo que ya suponen el 25% de todos los que se hacen en España, y hace 10 años era el doble. Y 10 años es nada, es un suspiro. Entonces yo creo que al final, igual que hay mucha gente que ese ansia de espiritualidad pues la manifiesta apuntándose ahora a pseudo religiones, al yoga, a cualquier cosa que le quieran vender que vaya un poquito más de lo trascendente. Y parte también yo creo que lo está absorbiendo la Semana Santa, porque al final pues la gente lo vincula, todo el mundo echa de menos a otra gente, todo el mundo tiene un afán de trascendencia que yo creo que está por ese camino. Y con lo que comentabais antes, ahora vamos al revés, hablábamos de los conquenses emigrados, pero desde luego que la Semana Santa de Cuenca también ha sido una herramienta para
para acoger a la gente que venía de fuera, principalmente de la provincia, porque bueno, la Cuenca no ha sido un foco de atraer, desgraciadamente no hemos tenido desde el siglo XIV y XV prácticamente industrias, pero sí que la provincia hay mucha gente al final. Hay gente que obviamente tiene 3, 4 generaciones nazarenas detrás, pero otra mucha gente pues empieza con ellos la saga nazarena y son gente que está integradísima en la Santa. Y creo que hay un reto pendiente, creo, o es mi percepción, que no se está haciendo o no se está sabiendo hacer. Y el no está sabiendo hacerlo lo extiendo a todos, porque sobre todo eso es una cosa que tenemos que hacer los nazarenos de a pie, integrar aquí a los inmigrantes. Hay una barrera obvia que es la religiosa, quiero decir, no meter hay una población musulmana, hay una población ortodoxa, romana. Pero hay mucha población católica. Sí, hay mucho. Es verdad que en la inmigración hispanoamericana hay cada vez más peso de las iglesias evangélicas y protestantes, que es un fenómeno creciente, pero bueno, hay un porcentaje, y de hecho mucha de esa gente sí que participa en las parroquias, sí que acude a las parroquias, pero en la Semana Santa, es mi percepción al menos, no se está haciendo todo. No sé cuál es la fórmula, no sé si hay que insistir más, incluso sería interesante que entrasen de golpe en ciertas hermandades, porque eso también entiendo que ayuda, porque al final encontrarte con gente similar o que ya conocer de otros ámbitos ayuda. Pero, por ejemplo, tenemos en Santana, hay una hermandad del Cristo de los Milagros de Perú que de hecho hacen su procesión. Pues a lo mejor es un camino integral que esa gente de una manera u otra participe en la Semana Santa. Hay un par de cosas que quería plantear también. La evolución, ¿no? La evolución, hemos hablado del pasado, hemos hablado de cómo hemos llegado hasta aquí, evidentemente que es una señal de identidad clarísima, de la Semana Santa como fenómeno social y no nos engañemos, incluso de figureo, ¿no? Porque es que viste mucho, o sea, es que yo sé que hay gente que le luce decir, es que yo saco este paso o saco este otro paso, o es que yo soy hermano de esta hermandad o soy hermano de esta otra hermandad, ¿no? Podría poner ejemplos, ¿no? ¿Hacia dónde veis vosotros la evolución de la Semana Santa? Porque esto es una rueda que no se para y bueno, pues tiene más de 4 siglos la celebración en nuestra ciudad y hacia algún sitio tiene que evolucionar. Vamos a ver, es complicado. Sí, pero sé, bueno, ya sé que sí la pregunta es millón, pero muy quiero bien, pero que me para deis, eso estamos y... tampoco creo que hagáis un pronóstico, sino que me deis vuestra una opinión de cómo lo veis. No, los pronósticos para Maldonado que suele acertar bastante. Y en fin, toquemos madera que estamos a 3 semanas. A ver, lo que sí que sabemos es de dónde hemos venido y dónde estamos ahora. Por ejemplo, pues se nos critica mucho que hemos perdido religiosidad, la práctica, pero vamos a ver, si hace 30 años muchas hermandades, probablemente la mayoría, es que no celebraban ni la solemne función religiosa, es que no hacían ni la misa. Bueno, lo de decir una misa antes de salir el paso a la calle, con el paso ahí en andas y tal, y el cura y 200 nazarenos ahí rezando y tal, eso era absolutamente, pero impensable desde cualquier punto de vista. Entonces, hombre, no hemos ido en esa perspectiva a peor. Yo, mira, tenía mis 2 tíos, de los cuales muchas veces hablo de ellos, estoy orgullosísimo de los 2. Mi tío Molina, capataz de Jesús de las 6, avanzado, vanguardista, buenazo. Mi otro tío, que era el presidente de la Adoración Nocturna de Cuenca, Francisco Antonio Martínez Gallego, bueno, pues era un cristiano ortodoxo tradicional y tal. Y bueno, yo empecé a debatir, a aprender a debatir con mi tío Antonio. Pues lo típico, es que no pisáis la iglesia nada más que para poner la imagen y luego sacáis y luego ya no queréis saber nada y tal. Y yo, claro, me defendía y contraatacaba. Y han pasado de eso a lo mejor 30 o 40 años. Y oye, yo creo que no estamos tan mal. No, si no estamos mal. ¿A dónde vamos a ir a parar? Mira, lo que ha hecho JJ, José Javier, que yo siempre le digo José Javier, que es como me lo enseñó a llamar su madre, mi queridísima Araceli, pues es interesantísimo. Hombre, ahora, evidentemente vemos, sobre todo en la salida de los desfiles, cuando todavía la gente va destapada y tal, pues gente de otras razas, pero claro, la mayor parte de ellos son personas adoptadas por padres conquenses.
pero que son tan conquenses, ¿no? Exactamente igual o más que cualquiera de nosotros. Ya está. Los grupos sociales de otras nacionalidades, no voy a decir nacionalidades y regiones porque eso suena en peligro, pues claro, la barrera es la religión. Es decir, tú no vas a decir a un marroquí que venga aquí y se ponga, en fin, está en su derecho y puede cambiar de opinión. Pero sí, los colectivos de países hispanoamericanos, que es lo que decíamos al principio del todo, sí. Pues probablemente, si hay un arraigo social, porque luego también hay gente que viene hasta aquí unos años para intentar ganar dinero y para volverse a su tierra, que es lo que quiere estar. Entonces, esa gente pues entra y sale. Pero gente que ya se vaya arraigando, es que estoy seguro que va a entrar en la Semana Santa, pero porque es inevitable, gracias a Dios. Y todos tenemos que tener las manos bien abiertas y recoger a todo el mundo que quiera compartir con nosotros. Y no establecer eso, es que soy cristiano viejo, como antaño, aquí los derechos y las bulas y las bolas. No. Aquí todos somos iguales. Yo creo que en ese sentido, yo siempre lo he pensado, yo siempre he pensado que igual que el futuro de la ciudad socialmente o económicamente va a depender lógicamente de los migrantes y de la gente que ha venido de otros países a vivir a Cuenca, pues el futuro de la Semana Santa en determinada proporción va a pasar lo mismo. Yo creo que en eso que decías tú es importantísimo el arraigo, es decir, cuando estos inmigrantes se consideren conquenses y nosotros les hagamos sentir conquenses, sí. Que es muy importante también. Y es que creo que la Semana Santa es una manera precisamente de conseguir eso. Cuando ellos se consideren de verdad conquenses y nosotros les hagamos sentir que son conquenses, terminarán pues en una peña de San Mateo, claro, en una hermandad de Semana Santa, o yo qué sé, o subiendo a San Juan del Tranquilo, sí. A comerse una gacha. A ver, es que es muy difícil saber hacia dónde va a caminar algo que depende de la exclusiva voluntad del hombre y de muchas voluntades. Los cofrades no son buenos, no son cristianos completos, como esto lo decía Jesús Aborido, que era presidente de la agrupación de cofrades de Málaga y pregonó de la Semana Santa. Dijo: es incompatible un buen cristiano con un cofrade. Dice que no tiene que ver absolutamente nada, y yo creo que sí. También existía la frase de don Aristeo, dice: España puede estar con Dios, contra Dios, pero nunca sin Dios. Era una cosa así como este tipo de cosas. Esto es otro dato importante. España puede estar con Dios, contra Dios, pero nunca sin Dios. O va de con un cirio detrás del cura para arrearle, o va para alumbrar la procesión. Es muy difícil saber hacia dónde evoluciona una mera voluntad de la persona. Sí. Y es muy difícil integrar a ciertas personas que ese fenómeno lo ven como propio de la ciudad y a lo mejor lo están viendo como algo cerrado propio de la propia ciudad o de la idiosincrasia propia de la ciudad. Las cofradías en un periodo de eclosión muy religiosa tendrían una crisis, estoy convencido. Las cofradías se despegan de la religión por culpa de la Iglesia a partir del Vaticano II. Se despegan completamente. Cuando deja de formar parte la procesión como complementario al triduo sacro. Y eso ocurre a partir del 55. Y a partir del 55 se despega, y a partir del 64, cuando termina el Concilio Vaticano II, se despegan completamente. Es más, se critican muchísimo. Bueno, ahí también hay otra estética, esto es que hay mucho que hablar de eso. Y las cofradías yo creo que subyacen precisamente porque sí que es una especie de vivir la religión de otra manera, no tan exigente como la exigencia católica de... Yo pienso que para atraer a este colectivo, a muchos, pero sobre todo a este, tiene mucha importancia lo que comentaba antes, que es la gente más joven. Es decir, en los colegios ya están los adolescentes y los niños de todas las nacionalidades, igual que un conquense se hace de una hermandad porque sus amigos lo son, alguien cuyo origen no es Cuenca, pero que sí vive aquí, que tiene ya cierto arraigo aquí, grupo de amigos aquí, se puede hacer también de una hermandad, y al final eso terminar calando en la familia de hijos a padres en lugar de ser de padres a hijos. Entonces yo creo que cuidar a las nuevas generaciones en todos los sentidos, empezar a escucharlas un poco más desde las propias hermandades y desde la propia Semana Santa, que tampoco es que les hagamos mucho caso en general, y ver
verlos como un vehículo para... No se puede transformar la voluntad del hombre, pero sí se puede aprender unos de otros. Verlos como ese vehículo de transmisión al revés, de las generaciones más jóvenes a las más mayores, a mí me parece muy interesante. Y creo que realmente la puerta de entrada para el colectivo hispanoamericano o el colectivo inmigrante son los hijos, son las generaciones más jóvenes. Porque se sentirá más integrados en la ciudad que los padres. Muchos han nacido aquí. Tiene que ver con el grado de integración. Eso es. Bueno, ya, porque se me ha ido el tiempo ya totalmente, pero bueno. Yo quería, es una cosa totalmente anecdótica, ¿no? Pero quería preguntaros esto, ¿eh? ¿A vosotros qué os parecería que la Semana Santa tuviera fechas fijas? Vale. Directamente. Paco. Pues es la única celebración que... Bueno, yo te pregunto. Y que se basa en... Bien. Esto es una idea no de la Santa Sede, sino una idea de unificar criterios con respecto a la Pascua. Acercamiento Ahora contamos a la Pascua ortodoxa. Yo pongo un poco de antecedentes. Y se lo han presentado al Papa, pero el Papa... Bueno, sí, claro, lógicamente los movimientos ecuménicos lo que intentan es unificar criterios entre las distintas iglesias. Yo soy más de la variabilidad. Entonces, para que no controle un poco el tema, la Pascua católica y la Pascua ortodoxa no se celebran en las mismas fechas, ¿no? O sea, aquí los dos lo celebran el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera, pero como unos se rigen por el calendario juliano, el de Julio César, y otros por el calendario gregoriano, por el Papa Gregorio XIII, me parece. Bueno, el calendario español, el gregoriano, pues claro, no coinciden. Coinciden muy pocas veces, pero concretamente en el año 2025 van a coincidir la Pascua Católica y la Pascua Ortodoxa. El día 20 de abril de 2025, domingo de Resurrección, que va a caer tarde, van a coincidir las dos Pascuas, ¿vale? Entonces, desde hace ya años ha habido como una especie, dentro de la Iglesia, fundamentalmente proviene un poco de la Santa Sede y de algunos de los patriarcados ortodoxos, concretamente el de Constantinopla, ¿no? El hecho de intentar celebrar a partir de que coincida en el año 2025, porque luego yo creo que ya no van a coincidir en la vida prácticamente, por temas de estos de calendario, intentar que, si no a partir de entonces, pues que en poco tiempo las dos iglesias celebren la Pascua en la misma fecha y que fuera una fecha fija. De hecho, incluso se habló de que pudiera ser el Domingo de Ramos el primer domingo de abril y el Domingo de Resurrección el segundo domingo de abril. Sí, eso había habido. Eso es lo que se ha hablado. El Papa Francisco hizo dos declaraciones al respecto, una en 2015 y otra en 2019, y desde entonces ya no se ha vuelto a pronunciar. No sé si es que le han puesto las pilas al hombre o qué, pero bueno, es una cosa que sinceramente, más por un tema de curiosidad, no sé qué os parecería, si es algo que os daría igual o que estáis en contra, como José Miguel, que se ha declarado claramente en contra o qué. A ver, yo creo que cualquier esfuerzo por el ecumenismo, pues bienvenido sea. Además, en una época bastante complicada, porque de hecho entre las propias iglesias orientales, pues y más con todo el tema de la guerra de Ucrania, pues en estos momentos tienen una crisis bestial, o incluso los ritos. Por ejemplo, en Cuenca, aunque el sacerdote creo que está en Villarrobledo, pero hay una iglesia greco-católica ucraniana que está en comunión con el Papa, pero que sus propios ritos, y de hecho sus sacerdotes, por ejemplo, están casados, y que en Santana también están. Pues obviamente pues cualquier acercamiento ahora mismo con la iglesia, con el patriarca de Moscú, pues es casi ciencia ficción. Y luego no hablemos que en la propia iglesia pues hay unas fricciones bastante fuertes entre en la propia iglesia católica o la romana, entre, simplificando mucho, conservadores y progresistas, que de hecho ahí yo veo ciertos amenazas de cisma importantes. Entonces, creo que al final hablar de las fechas esto pues es como cuando José Luis Martín Descalzo en los libros estos de la vida de Jesús de Nazaret decía, esto es como discutir si en la Santa Cena usaron tenedores. Pues creo que seguramente hay grandes debates. A mí personalmente no me gustaría, y mira que para nosotros la Semana Santa también es sinónimo de trabajo y quizás es una manera de estar más organizados. Aunque bueno, es verdad que la ciudad una Semana Santa tan tardía creo que no le vendría bien, porque estos meses de enero y febrero hasta que empieza la Cuaresma es una travesía en el desierto para muchos negocios conquenses. Pero bueno, si se plantea, pues habrá que acatarlo y nos acostumbraremos. Pero desde luego lo veo bastante complicado y a mí no me gustaría.
A mí tampoco me gustaría, la verdad. Os veo muy inmovilista. Pero entiendo que teniendo en cuenta que cada vez hay más gente ortodoxa en España o greco-católica, para ellos también es muy difícil conciliar las fechas en las que poder celebrar. Claro. Al fin y al cabo, las fechas oficiales como país son las de la Semana Santa Católica y para ellos es complicado. Entonces, a ver, pienso que tenemos que hacer todos por convivir, pero gustarme tampoco me gustaría, la verdad. Yo tengo que confesar que me daría un poco igual. Lo he estado pensando y yo elegiría la semana que estadísticamente menos llueva del año. Mayo, que hace... agosto. No del año, no, claro. me refiero... En agosto. Así. No, me refiero entre marzo y abril. Claro. Entonces, sacaría ahí, pondría a trabajar a estos del Big Data, que son más listos que el hambre, y sacaría ahí todo tipo de gráficos y tal, y cuando menos llueva, allí. Pero se pierde la simbología. El primer año seguro que llueve todo. La historia sagrada, la historia sagrada. Aquel que paró el sol, pues bueno, ahora vamos a parar la luna para que... Claro, es que la simbología se perdería en ese sentido. Claro. En ese sentido, sí. Esas fotos que tienen todos los fotógrafos aficionados de la luna llena con el Cristo. Muy bien la fecha por eso, precisamente, por la Pascua judía. Claro, es que al final... Es que además el romanticismo de eso quiero... No se ha vuelto a hablar mucho del tema, pero el otro día leí un artículo, además de una persona muy versada en temas de catolicismo y tal, y recuperaba un poco el asunto. Decía que era una cosa que no se había... no se había desechado. Por ahí, pero esto es un poco como lo del cambio de hora, que cuando no hay, lo de si se queda la hora de invierno o la de verano, cuando no hay temas, te recuerda el cambio de hora, o si ponemos la Semana Santa de todas formas, en una fecha fija. Eso es como cuando en política no se sabía que hablar y se hablaba del concordato, con la Santa Sede, Paco, ¿te acuerdas? Sí, o como en la Semana Santa sabía que hablar y dice, vamos a hablar un poco de las plumas. Bueno, eso era muy típico en la Junta de Cofradía, ¿verdad? Pues no tenemos una cabeza, bueno, si hablamos de las plumas, se liaba una idea. En fin, bueno, hacemos la última pausa, vamos con la agenda y ya despedimos a estos 4 fenómenos que han estado aquí esta tarde. Dale, Iñaki. Bajo el Banzo, Lucio Mochales. Hay una palabra que en su idioma tiene 1000 sentidos. Porque cuando tú dices adoptar, ellos entienden salvar, querer, compartir, amar, disfrutar, vivir. Si estás pensando en tener una mascota, hazlo con sentido. Adopta. Albergue Provincial de Animales, en el Camino del Terminillo, junto a la depuradora. ¿Vienes? Más info en alberguedeanimales@dipucuenca.es. Diputación Provincial de Cuenca. Hazlo con sentido y adopta. ¿Qué es mejor que un Kia seminuevo? Un Kia seminuevo certificado con disponibilidad de etiquetas cero y eco. Aprovecha los días Kia seminuevos certificados del 22 al 26 de febrero con descuentos especiales. Financiando con Kia Finance a través del Banco Cetelem. Ven a Autozeta, concesionario oficial Kia en la provincia de Cuenca, o visítanos en autozeta.es. En Sanitas apostamos por la medicina personalizada y para el año 2024 queremos seguir avanzando en mejorar la calidad de vida y el tratamiento para nuestros pacientes. Por ello ampliamos nuestras coberturas para seguir ofreciendo a nuestros clientes la mejor y más innovadora medicina en cuanto a prevención, diagnóstico y tratamiento de la salud. Te ayudaremos a encontrar el seguro de salud que mejor se adapte a tus necesidades. Sanitas, visítanos en la calle Hermanos Becerril 14. Llámanos al 969 04 97 37 o escríbenos a fcuenca@sanitas.es. Asiste a la grabación de Bajo el Banzo. Cada miércoles desde el 21 de febrero y hasta el 13 de marzo, a partir de las 19 horas en Bodeguita Capuz. Entrada libre hasta completar aforo. Y recuerda que el último programa se graba el martes 19 de marzo a la misma hora. Voces de Cuenca, el periódico de los conquenses. Únete al líder de la prensa escrita de Cuenca. Más de 1,5 millones de páginas vistas al mes. Información rigurosa y veraz, con la inmediatez y el alcance del mundo digital. Voces de Cuenca. Una repetición más. Vamos. Va. Una más. ¿Tus ahorros están en forma? Es el momento de sacar tus ahorros del colchón y ponerlos a trabajar. Con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural, entrenamos tus ahorros para que saques el máximo rendimiento. Muy bien. ¡Eso es! Toda la información en nuestra web y en nuestras oficinas. Pon en forma tus ahorros con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Solo hay un camino. Turbo. Eres parte imprescindible de la procesión Camino del Calvario.
respeta el rito de las turbas y colabora en que el resto de turbos también lo respeten. Porque para mantener la tradición, solo hay un camino: devoción y respeto. Es un mensaje de la Junta de Cofradías, Ayuntamiento de Cuenca, las Turbas de Cuenca y las Hermandades de la Procesión Camino del Calvario. Bodeguita Capuz. Sabores tradicionales con las mejores materias primas. Esmerado servicio. Ambiente nazareno. Esta Cuaresma y esta Semana Santa, ven a Bodeguita Capuz. Calle Alonso de Ojeda 22. Teléfono de reservas 969 17 26 52. 969 17 26 52. Bajo el Banzo. Disponible todos los jueves a partir de las 13 horas en vocesdecuenca.com. Alerta, precios especiales en Mercedes Autoprima. Ven a nuestro concesionario o visita nuestra web mercedesautoprima.es y descubre nuestro amplio stock Mercedes-Benz al mejor precio. Toda la gama Mercedes con entrega inmediata. No esperes más. Tu nuevo Mercedes te está esperando en Autoprima. Travesía de la Cruz Roja sin número, Cuenca. Bajo el Banzo. Lucio Mochales. Bueno, enfilamos ya la recta final del programa. Nos hemos ido un poco de hora, pero bueno, como tampoco tenemos tiempo fijo, pues ha merecido la pena, sinceramente. Y de hecho yo me hubiera quedado aquí hablando más, pero bueno, la prudencia aconsejaba cortar, una lástima. Bueno, vamos con la agenda, como toda la semana, la agenda de la semana del 7 al 13 de marzo. Ya están a la venta las publicaciones oficiales de la Junta de Cofradías, que incluyen el programa oficial, la revista Cuenca Nazarena y una reproducción en formato reducido del cartel de 2024. Se pueden encontrar pues, en kioscos, librerías, en fin, en los puntos de venta habituales. Hasta el viernes 8 de marzo continúa celebrándose el triduo en honor a Jesús orando en el huerto de San Antón, en la iglesia de la Virgen de la Luz, a las 7:30 de la tarde. El sábado 9 de marzo, y si el tiempo no lo impide, que la cosa pinta regulera, se celebra la procesión infantil a las 11 de la mañana desde la iglesia de San Andrés y finalizará en el templo de origen. Luego, el sábado día 9 también a las 5 de la tarde en la sala Marco Pérez de la Junta de Cofradías, en el edificio de Andrés de Cabrera, Junta General de la Hermandad de Jesús entrando en Jerusalén y Nuestra Señora de la Esperanza con la correspondiente subasta, que además suele estar muy animada, últimamente estos últimos años. Hasta el viernes 8 continúan también las charlas cuaresmales organizadas por la Soledad de San Agustín y en la Parroquia del Salvador, todos los días en la homilía de la misa de las 7 de la tarde. El sábado 9 y el domingo 10, dentro de los cultos que celebra este fin de semana la Soledad de San Agustín, se celebra el acto de veneración de la imagen titular, la Soledad, de 11 a 1:30 por la mañana y de 6 a 7:30 por la tarde en el altar mayor de la iglesia. Y luego el sábado a las 7 de la tarde se celebra una misa solemne en honor de la Virgen, por supuesto, en la misma iglesia. El sábado 9 de marzo, una vez que haya terminado esta misa, se celebra el 15º encuentro de música sacra, en el que la organista Luciza Cova interpretará obras de los siglos XVI al XX. Ya el domingo 10 de marzo a la 1 se va a celebrar la función religiosa en honor a Jesús orando en el huerto de San Antón, y a las 5:30 Junta General de esa misma hermandad en el Salón del Cincuentenario del edificio de la Junta de Cofradías en la calle Solera 2. También el domingo 10 de marzo, a las 11:30 de la mañana, en segunda convocatoria, celebra Junta General Ordinaria de la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón en la Sala del Cincuentenario de la calle Solera 2. Luego, el lunes 11 de marzo, a las 7:30 de la tarde, se celebra la misa de difuntos de la Hermandad del Huerto de San Antón en la iglesia de la Virgen de la Luz. Y ya por último, el día 13, el último día al que llega esta agenda, comienza, pues a mí personalmente me parece una de las grandes citas de la Cuaresma, que es el novenario en honor a la Virgen de las Angustias, patrona de la diócesis, en el santuario del mismo nombre. Hay varios horarios, o sea que según, pues normalmente suele haber 2 por la mañana, uno muy a primera hora, otro a media mañana y luego otras 2 por la tarde. El que esté interesado, pues que lo consulte, se dará cumplida información a las páginas de Voces de Cuenca y puede consultar ahí. Así que esta es la agenda. Yo, como siempre, pido disculpas por si me he dejado algún acto sin decir. Buceo todo lo que puedo por redes sociales, páginas web, etcétera, pero no siempre es sencillo encontrar la
encontrar la información. En esto, Berta, podría haber una pequeña base de datos de la Junta de Cofradías, ¿verdad? Hay. De hecho, hay una agenda en la propia web de la Junta de Cofradías. Pues entonces, y también pero no siempre, yo no sé si siempre están los datos, porque algunas hermandades no envían los actos. ¿no? Yo aprovecho para reivindicar que los envíen, que estaría muy bien. Pero sí tenemos una agenda. Pues muy bien. Tiraremos de ella cuando nos veamos apurados, Berta. Y bueno, pues nada, terminamos ya el programa de hoy. La verdad es que ha sido un placer. Yo me alegra muchísimo haber hablado tan poco. Creo que es de los programas de las tertulias en las que menos he hablado, lo cual para mí es una suerte, porque sinceramente lo que he escuchado ha sido pues magnífico. José Javier, muy buenas tardes. Berta, muchas gracias. Te esperamos el año que viene. Apúntatelo en la agenda. Esperemos que venga con mejor voz que este año. Paquito. Bueno, luego nos veremos sobradamente estos días. José Miguel, muchísimas gracias, un honor tenerte todos los años y bueno, pues el año que viene estáis todos citados aquí para un nuevo programa de Bajo el Banzo. La semana que viene vamos a tener al pregonero y al cartelista, la Limón. Ya lo hicimos el año pasado con Carlos Julián y con Perona y lo vamos a repetir este año porque es pues una charla distendida y entretenida y además, como el año pasado, quizá no con el mismo grado de intimidad, pero tanto el pregonero y el cartelista son buenos amigos y bueno, yo creo que puede dar una entrevista interesante. Y luego vamos a hablar de la polémica, en la tertulia, vamos a hablar de la polémica alrededor de la Semana Santa, ¿no? Este año que ha sido un año enormemente polémico, por ejemplo en Sevilla, a propósito del cartel, pues yo quiero hablar de eso, bueno, porque sinceramente yo veo que hay muy poca polémica en la Semana Santa de Cuenca actualmente. Antes había discusiones bizantinas, ¿verdad, Paco? ¿Te acuerdas? Era una cosa tremenda. Ahora no sé si nos hemos adocenado o es que estamos todos... Pero bizantinas. Pero bizantinas, totalmente bizantinas. Que no es que las he hecho yo de menos, pero bueno, antes se producían y ahora no. Entonces vamos a hablar, y empezaremos por ahí y luego, pues ya sabéis que la tertulia nos va llevando por sus caminos, por sus caminos inescrutables, como los del Señor. Así que nada, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí, tanto a los que están aquí en la bodeguita Capuz como a los que veis o escucháis el programa y nada, hasta la semana que viene. Bajo el Banzo. Un podcast de Voces de Cuenca, presentado y dirigido por Lucio Mochales. Desde Bodeguita Capuz, con la colaboración de Eurocaja Rural, Autoprima, concesionario oficial Mercedes-Benz, Royal Bliss, AutoZ, concesionario oficial Kia, Bodegas Barbadillo con Vega Real y Manzanilla Solear, Sanitas, Romate, Brandy de Jerez, Grupo Parma, Bodegas Marqués de Griñón, Grupo Pinturas Coes, Diputación Provincial de Cuenca y Ayuntamiento de Cuenca.